La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Tengo 21 años y me he hecho mecenas porque, como dice Italo Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Por esto me he hecho mecenas. Un saludo, Cafetera, un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. In a few moments, I'll be signing an executive order imposing hard-hitting sanctions on the Supreme Leader of Iran and the Office of the Supreme Leader of Iran and many others. No puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo. Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos. Cuando lanzamos este proyecto en España, lo hicimos con tres grandes banderas: el reformismo, la regeneración y la batalla contra el nacionalismo. El giro reciente del partido desvirtúa esos tres principios. ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos? Y nosotros seguimos con la estrategia de pactos que Toni Roland también aprobó en la Ejecutiva por unanimidad. Pues quizás hay que preguntarle a Toni por qué aprobó por unanimidad un criterio y ahora no quiere que se siga. Una persona que aprueba por unanimidad un criterio y que ahora pues no se siente cómodo con él, pues quizás será él quien tenga que dar las explicaciones, pero en cualquier caso es que yo le deseo lo mejor. Solo tengo buenas palabras para Toni y sí que puedo decir que vamos a aplicar y seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en Ejecutiva y el criterio que ha estado avalado por las urnas. Yo creo que Sánchez no tiene el menor inconveniente ir a unas siguientes elecciones. Eso le permitiría ejercer presión sobre Ciudadanos. Hay una maniobra, yo ahora estoy en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en los gobiernos europeos, sobre Albert Rivera. Eso responde a las manifestaciones de Valls y a eso ofrece la alianza de Macron con Sánchez. Es decir, después de unas siguientes elecciones, dice, bueno, este juego se ha terminado, aquí no podemos seguir en este tema. Si fracasa una investidura o hacen posible una investidura, esto lleva a elecciones. Y esto no es ninguna exclusiva, es el procedimiento. Imagino que todos son conscientes. Por eso la importancia también de tener la responsabilidad en cada paso. Pero yo evidentemente no amenazo con la realidad está siempre ahí. Tenemos 19 países con los cuales nos vamos a reunir en las próximas 2 semanas, más de un país por día, para que este plan y sus acciones crezcan. ¿Por qué México tiene la autoridad para convocar? Porque está invirtiendo, porque está haciendo algo, porque preparó, promovió el plan y está poniendo recursos. Buenos días, Cafetera. Resulta que la crisis interna
no es propia del bipartidismo, ni tampoco de la vieja política, ni tampoco característica única de Podemos, como algunos nos trataban de hacer creer. Ayer Ciudadanos entró en proceso de implosión. Hoy están todas las portadas de los periódicos. Primero dimitió el portavoz económico Toni Roldán, después fue seguido por el eurodiputado Javier Nart y después le siguieron otras figuras del partido. El desencuentro nace de la aproximación de Ciudadanos al partido de extrema derecha Vox. Y después de meses de tensiones, muchas de ellas soterradas, la cúpula del partido terminó partiéndose por la negativa de Albert Rivera a pactar con el Partido Socialista. No sabemos si la actual dirección será capaz de reconducir la crisis o si, por el contrario, Ciudadanos camina irremediablemente en la misma dirección que UPyD, pero lo que sí que sabemos es que lo que le está ocurriendo a Ciudadanos ha sido advertido reiteradamente desde hace meses por algunos de sus miembros sin que apenas encontrase eco en los medios de comunicación. Ciudadanos es un partido anómalo. Extraordinariamente apoyado por las grandes empresas del IBEX, consiguió despuntar con su discurso liberal en lo económico y progresista en lo social, o eso decían, porque lo cierto es que esa ambigüedad permitía enmascarar sus vaivenes y les permitía ponerse de perfil en asignaturas pendientes como la memoria histórica, la inmigración o la defensa de los derechos sociales públicos. Lo mismo podía pactar con el PSOE en Andalucía que con el Partido Popular de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, sin recibir el reproche de los medios de comunicación. Pactos indisimulados para un partido que, sin embargo, seguía defendiendo en público el discurso de la regeneración y la nueva política. Pero que el partido se estaba derechizando de forma irremediable se intuía desde hacía tiempo. Quizá debió hacernos sospechar que su nacimiento en Europa vino avalado por el Partido Libertas, de corte xenófobo, aquel pecado de nacimiento que fue perdonado. Y otra de las personas que alertaron sobre el giro del partido fue nuestra invitada de hoy, Carolina Punset, la eurodiputada que abandonó la formación por su deriva machista y ultraliberal, según dijo, y afirmó entonces que se habían pasado a mantener posturas tibias contra el nacionalismo para intentar ganar el voto del catalanismo, a ser los más españolistas de todos. Sin embargo, en estos días, como decimos, el desencuentro nace de la aproximación de Ciudadanos a la extrema derecha. Y cabe celebrar el ejercicio de coherencia tanto de Toni Roldán como de Javier Nart, aunque llegue tarde. Pero llega, porque otros, sin embargo, han decidido, como Inés Arrimadas, apoyar el giro en el discurso de Ciudadanos y de Albert Rivera. Son cosas de los partidos, pero deberían reflexionar quienes aún quedan en Ciudadanos, porque la extrema derecha lo contamina todo, lo contagia todo, y terminará llevándose por delante a quienes han creído ver allí el futuro de este país en lugar del pasado que representan. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. You still don't know me. You have just some hold in your eyes should be. Bueno, ahora haremos el análisis de las portadas de los periódicos y veréis cómo todo esto está sustentado sobre los titulares que hoy la prensa, hoy sí, descubren en Ciudadanos la deriva, que desde hace meses se nos viene enunciando esta deriva y que desde Cataluña también se había puesto el foco. Decían, cuidado que el comportamiento del partido aquí se ha comportado como con unas derivas realmente preocupantes. Bueno, hablaremos de esto hoy y lo haremos además con Carolina Punset, como decimos. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien. Mejor que Ciudadanos. Sí, ¿y la voz? Sí. La voz. Bien, la voz ahí sigue. Mientras siga, ¿no? Bueno, pues saludamos a esta hora a todas las personas que se incorporan al programa, todas estas personas que nos ayudan a comprender, a analizar un poquito mejor la actualidad. A Alberto, a Coralien, una cordobesa cafetera que conocí ayer, la tienes que saludar, dice Coralien, nos dice Alberto Martínez. Pues un saludo muy especial para Coralien y además nos gusta mucho cuando se incorporan oyentes nuevos al programa, así que le damos la bienvenida a esta gran familia de la cafetera. Pasa por aquí, hay sitio, estamos calentitos, cuanto más cerca, más calentitos estamos, así que bienvenida seas. Elena Noruega, muy buenos días, Pleistocénica, buenos días, José, buenos días, Chesco Trillo, Pepe Nicás, María, Marta Viñes, Ángel Trianero, Rubén, Manuel Fuentes, Isabel Aceitunilla, Tisbo Futuro. Bueno, tantas y tantas personas que se están incorporando a esta hora a gran velocidad y a quienes pedimos que utilicen el siguiente hashtag.
Almohadilla la cafetera, C, silencio. Claro, escrito es CS. ¿Escucháis el silencio? ¿Lo oís? ¿Lo oís? Son vuestras voces. Estábamos haciendo memoria, la verdad es que no he encontrado el fragmento de audio, pero se escucha en la cabecera cuando hablamos de la agenda de la cafetera, que luego hablaremos, pero allí escucháis esa conversación que tuvo Albert Rivera con Santiago Abascal en un plató de televisión cuando Santiago Abascal presentaba la formación política de extrema derecha Vox e invitó a Albert Rivera. Y se escucha a Albert Rivera decir, pues mira, yo no sé si podré asistir, no estaré en Barcelona, pero todo el mundo sabe detrás de las cámaras que nuestra relación es formidable, bla, bla, bla. Luego lo podréis escuchar porque va en nuestra cabecera. Estaba buscando el audio para poder hacer memoria, para poder hacer un pequeño ejercicio de memoria, pero quizá eso nos debería haber hecho pensar. Ahora veréis que están las portadas de los periódicos en España, porque el Partido Ciudadanos ha sido un partido que emergió, irrumpió en el panorama político, muy apoyado por los medios de comunicación, siempre con una gran repercusión en los medios de comunicación, y emergió en el espacio, en el debate público, haciéndose un sitio con un discurso muy crítico con la corrupción, hablando de regeneración, de la necesidad de revitalizar la política con nuevas propuestas, hablando de la nueva política, las diferencias que existían con los viejos políticos. Esto en un país que estaba sufriendo unos casos muy profundos de corrupción y una situación de deterioro institucional muy importante, pues fue acogido bastante bien por los ciudadanos, aunque electoralmente no le acompañaban tan bien como en las encuestas y como en las portadas de los periódicos. Pero bueno, ha conseguido mucho protagonismo. Y ahora con toda esta implosión, ahora que se han acercado, que se han aproximado a la extrema derecha, pues todo esto ha empezado a cambiar y realmente veréis que incluso también hay un cambio de actitud en las propias portadas de los periódicos, porque vemos que la derechización de Ciudadanos, el terremoto de Rivera, la rebelión interna en Ciudadanos, en fin, que los titulares son bastante elocuentes y si queréis los vamos a repasar. Pero en todo caso ha habido algunas noticias de corte internacional que sabéis que nos gusta colocar la fotografía, nos gusta colocar la imagen primero en el panorama internacional. Tenemos numerosos oyentes que escuchan el programa desde Latinoamérica, desde México, Chile, Argentina, Colombia, Perú. Y hay un asunto. Ayer Donald Trump anunció las sanciones contra Irán, sanciones derivadas tanto del anuncio de Irán de continuar en su política de desarrollo del programa nuclear, como en este episodio, en este incidente en el que abatieron un avión espía de los Estados Unidos. Como hay una cierta confusión internacional sobre si se produjo en aguas internacionales o se produjo realmente dentro del territorio iraní, el episodio ha quedado casi solapado por el resto de la actualidad, pero ha estado a punto de conducirnos a una situación muy crítica. Donald Trump llegó a anunciar incluso una intervención militar, bombardeos selectivos contra Irán, y en el último minuto se echó para atrás. Esto, que fue recogido por New York Times y por el Washington Post, nos coloca al borde de un conflicto militar en una zona tan sensible como la de Irán, como la de Oriente Medio. Es tan preocupante, pues lo que supimos ayer, ha salido publicado en algunos medios de comunicación, es que Donald Trump es verdad que dio un paso atrás a la hora de dar luz verde al bombardeo, pero sin embargo ordenó ataques tecnológicos selectivos contra intereses iraníes. Bueno, pues finalmente ayer anunció que ha firmado las sanciones contra Irán. In a few moments, I'll be signing an executive order imposing hard-hitting sanctions on the Supreme Leader of Iran and the Office of the Supreme Leader of Iran and many others. Así que una gran preocupación, impone sanciones contra el líder supremo de Irán en plena escalada de tensión, dice el periódico El País. Dice que Estados Unidos prosigue la estrategia de presión con castigos económicos al régimen iraní tras la ofensiva militar abortada de la semana pasada. Dice, impuso este lunes sanciones al ayatolá Ali Khamenei y 8 mandos militares en un paso más por endurecer el cerco económico sobre el régimen y forzar una negociación. Dice el periódico El País que el presidente de Estados Unidos ya advirtió el sábado de que prefería intensificar la presión sobre las penalizaciones frente a una intervención militar. Claro, algunos nos preguntamos qué habrá estado encima de la mesa y por qué un personaje tan imprevisible como Donald Trump habrá decidido dar marcha atrás. ¿Qué es lo que estará en juego? ¿Cómo le ha venido de pronto ese halo de sensatez? Porque
pensábamos que sería capaz de provocar un auténtico conflicto. Bueno, pues bien, de momento lo que sabemos es que se anuncian unas sanciones contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y contra 8 de sus mandos militares. Bueno, también hemos oído hablar en México a Marcelo Ebrard. Dice que se van a reunir con 19 países en estas 2 semanas para analizar el plan migratorio, para buscar una nueva norma en este plan migratorio que ha puesto en marcha México, que nos tiene tan preocupados aquí en España, que tenemos estos conflictos fronterizos tan importantes para con África, y como es dramático el espejo en el que se acaba convirtiendo la política tanto norteamericana como de sus fronteras, la política de inmigración, pues nos preocupa mucho que hayan surtido efecto las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a México y esto haya hecho cambiar completamente su estrategia migratoria. Bueno, pues ahora anuncian que se van a reunir con 19 países para buscar una fórmula que tenga un sostén humanitario, pero que permita canalizar mejor los flujos de la migración. Tenemos 19 países con los cuales nos vamos a reunir en las próximas 2 semanas, más de un país por día, para que este plan y sus acciones crezcan. ¿Por qué México tiene la autoridad para convocar? Porque está invirtiendo, porque está haciendo algo, porque preparó, promovió el plan y está poniendo recursos. Así que, mientras Donald Trump se encuentra con el foco colocado en Irán, México intenta no enfadar demasiado a su vecino norteamericano y para eso está dispuesto a limitar los flujos de migrantes que atraviesan el país. Bueno, el mundo mira con expectación a este personaje Donald Trump, que como ya sabéis está encarando su segunda legislatura, se va a presentar a presidente y ha anunciado que lo hará, que se presentará a la reelección. En esa parte del mundo la mirada está puesta en estos acontecimientos, pero mientras tanto, claro, aquí en España, como estamos con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en Ciudadanos, ayer Margallo participaba en el programa de Ana Rosa Quintana, hizo una reflexión, apuntaba a una maniobra desde Bruselas para presionar a Albert Rivera para que no se posicione cerca de la extrema derecha, sino que se incline hacia el Partido Socialista. No debe haber sido muy eficaz esas presiones europeas. Yo creo que Sánchez no tiene el menor inconveniente ir a unas siguientes elecciones. Eso le permitiría ejercer presión sobre Ciudadanos. Hay una maniobra, yo ahora estoy en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en los gobiernos europeos, sobre Albert Rivera. Eso responde a las manifestaciones de Valls y a eso ofrece la alianza de Macron con Sánchez. Es decir, después de unas siguientes elecciones, dice, bueno, este juego se ha terminado, aquí no podemos seguir en este tema. Así que, como veis, se desata la crisis en Ciudadanos, una importantísima crisis política derivada de su aproximación a la extrema derecha. Y ahora vemos cómo el partido sufre lo que han estado sufriendo durante meses otros partidos políticos, el reproche de las portadas de los medios de comunicación. Pues bien, hoy en la portada del periódico El País, la derechización y el veto al PSOE fracturan la cúpula de Ciudadanos. Roldán, portavoz de Economía, y el eurodiputado Javier Nart dejan la ejecutiva. Dice el periódico El País que tras meses de tensiones soterradas, el conflicto interno en Ciudadanos estalló ayer con las dimisiones de estos 2 miembros de su ejecutiva. Además del líder en Asturias, también Juan Vázquez, el giro a la derecha y la negativa a negociar con el PSOE, decididos por Albert Rivera, empiezan a agrietar el núcleo del partido. Los críticos forzaron una votación para reconsiderar el veto a los socialistas, pero una amplia mayoría, 24/31, apoyó la gestión de Albert Rivera. Los costes de la estrategia de Ciudadanos son demasiado altos para España. No me voy porque no haya cambiado. Ha sido el partido el que ha cambiado, dijo Toni Roldán en la rueda de prensa de despedida. Uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo. Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos. Cuando lanzamos este proyecto en España, lo hicimos con 3 grandes banderas: el reformismo, la regeneración y la batalla contra el nacionalismo. El giro reciente del partido desvirtúa esos 3 principios. ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos?
Eso decía Toni Roldán ayer, en las antípodas de lo que pensamos, en las antípodas de lo que piensan algunos. Yo me preguntaba qué es lo que ha llevado al partido de Albert Rivera a este giro hacia la extrema derecha. Si os parece, podéis utilizar el hashtag para comentar este asunto, porque resulta, ahora podremos hablar con nuestra invitada, con Carolina Punset, sobre esta misma materia, pero resulta verdaderamente llamativo el cambio de estrategia en Ciudadanos, porque es verdad que en el centro pensábamos que estaba el espacio político, quizá todos los vaivenes, el reposicionamiento del Partido Socialista, el hecho de la irrupción de el partido Vox, bueno, ha hecho reconsiderar la posición, pero ¿a qué estrategia se está plegando Albert Rivera? ¿Qué es lo que ocurre? Porque dices, no, es una alineación, si hacemos la caricatura, es una alineación natural con un tipo que era un facha. No, la cosa es más compleja. ¿Por qué este cambio de estrategia avalada por parte de la dirección de ese partido político donde había liberales como Toni Roldán, que por cierto, ¿queréis que os cuente el último de los rumores de los oscuros callejones de la corte madrileña? Allí donde se escuchan los silbidos a medianoche. Me dicen que a Toni Roldán, el Partido Socialista, le va a ofrecer una Secretaría de Estado. Una Secretaría de Estado a Toni Roldán. Una Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado Económica. No sé si esto se concretará o no, porque ya sabéis cómo son los oscuros callejones de la corte, allí donde surgen muchos rumores, pero diferenciémoslo de la información, coloquémoslo en el territorio de la especulación, pero, en fin, gente habitualmente muy bien informada. Nos decía Toni Roldán, tiene muchas papeletas. Le puse ayer un mensaje a Toni Roldán para ver si confirmaba esta aproximación y no hemos obtenido respuesta, pero, en fin. El caso es que, ¿por qué este cambio de estrategia del partido de Albert Rivera? Bueno, yo creo que el partido de Albert Rivera se ha ido intentando adaptar a las circunstancias, ¿no? Empezó autoproclamándose como un partido de centro-izquierda cuando nació, pero luego así acabó se definía en sus estatutos. Pero luego acababa pactando, ¿no?, con Libertas para las europeas. Luego también se definía como socialdemócrata y liberal en 2010. Luego vimos que formaron ese llamado Movimiento Ciudadano en el que participaron gente no precisamente de centro, ¿no?, y ni de centro-izquierda, como por ejemplo Abascal, que acabó luego formando ese partido, el partido del que estamos hablando tanto de Vox. Luego acabó pactando con PP y PSOE, con lo cual ya dejaba de ser ese partido regenerador, sino que pasaba a ser un partido bisagra, y ahora lo que estamos viendo es que se definía como un partido ya no socialdemócrata, sino liberal, pero regenerador, constitucionalista y demócrata, y al final ha acabado pactando con la extrema derecha, ¿no? Entonces vemos cómo es un partido que al final se va adaptando a las circunstancias, lo cual, si no fuese con tantos virajes, se podría entender. Es decir, si tú mantienes tu línea ideológica y te vas adaptando un poco también a lo que va votando la gente, es entendible, pero el problema es que como te pases de la línea, que es lo que le ha pasado a Ciudadanos, pues efectivamente se te acaban yendo quienes creían que de verdad este era un partido regenerador y un partido liberal. Luego, otra pregunta que tendríamos que hacernos también en este país es si realmente hay espacio para un partido liberal, si realmente hay votantes que quieran votar a un partido liberal, porque al final el partido de Albert Rivera ha optado por ser un partido, yo creo que se definen ahora más como centro-derecha, ¿no? Otra cosa es cómo se les vea. Hay una cierta confusión. A mí me sorprende mucho porque la máscara del liberalismo ha sido utilizada por conservadores de toda la vida. Algunos de los protagonistas que salían en medios de comunicación y que defendían posiciones liberales en lo económico venían de grandes familias del franquismo muy reconocidas, muy conocidas. Es decir, sus raíces las hundían no precisamente en una teorización sobre el liberalismo económico y social, sino, bueno, una nueva forma de reconstrucción, de reinvención de los conservadores de toda la vida. Ha habido mucha derecha escondida detrás de siglas aparentemente o detrás de definiciones aparentemente liberales, que los veía reivindicarse en los medios de comunicación hasta que tocabas un asunto pues como el de la memoria histórica, por ejemplo, como políticas sociales relacionadas con la sanidad pública, algo así que siempre han tenido una posición ambigua a Ciudadanos, y cómo se ponían de perfil, cómo se ponían de medio lado, ¿no? Así que, claro, porque ahí te encontrabas con que había recogido un movimiento que había acogido a numerosas personas que estaban disidentes del Partido Popular, que estaban buscando una opción y que ahora la han encontrado en Vox. Pero yo me niego a creer, me cuesta creer que Ciudadanos parta de este planteamiento solamente por un cálculo técnico en una tabla de Excel, o por incluso haber sentido la miel en los labios por haber sido aplaudido sistemáticamente en sus discursos radicales. Es decir, por muy naif que un político sea, o por muy ingenuo, o por muy nuevo que sea alguien, aunque te aplaudan en un digital,
aunque en la portada de un periódico te coloquen un titular, tú tienes que estar viendo, o incluso aunque vayas a un mitin y haya 3 pues radicalizados que te aplaudan, o que se te considere dentro de la estrategia de colocar balcones en los banderas de España en los balcones, nadie da un giro de un partido con el riesgo que eso supone si no hay algo más. Y yo creo que en esto ha tenido mucho que ver las conversaciones mantenidas con las élites de la derecha. José María Aznar como gran elemento cohesionador de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, porque José María Aznar ha pasado inadvertido después de la salida de Mariano Rajoy, pero ha sido un articulador de todo esto. Alguien con quien Albert Rivera ha expresado públicamente sus afinidades, de la misma manera que lo ha hecho Vox, de la misma manera que lo ha hecho Pablo Casado. Así que como muñidor de esta estrategia de no caminéis solos, no repitáis los errores del PSOE con Podemos, no caigáis en la misma estrategia de autodestrucción, cabe la posibilidad de reconsiderar este movimiento y situarlo más a la derecha. Eso acompáñalo de titulares muy elogiosos, acompáñalo de un discurso aplaudido por los medios y tienes pues esta deriva que nadie comprende entre los votantes y entre los propios, la dirección de Ciudadanos, ¿no? Sobre todo porque al final te intentas diferenciar del Partido Popular diciendo que eres un partido nuevo, un partido regenerador, un partido que viene para abanderar esa transparencia y acabas pactando con el Partido Popular y luego dices que eres un partido liberal y acabas pactando con la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo esto ha sido como la guinda, ¿no? El hecho de que desde fuera de España, que desde la prensa internacional, incluso también líderes internacionales hayan señalado esa deriva de Ciudadanos, yo creo que eso ha sido la guinda para que Ciudadanos tenga esa crisis de identidad, ¿no? No se entiende que un partido como Ciudadanos haya acabado pactando con la extrema derecha y cediendo en todas estas cuestiones, sobre todo luego también porque ¿qué espacio ideológico va a ocupar Ciudadanos? ¿En qué se va a diferenciar de PP? La cuestión está en que el futuro nos dirá si esto es un golpe de muerte para el Partido Popular o es un golpe de muerte para Ciudadanos. Si esta posición le va a permitir ocupar el espacio que tenía el Partido Popular, que intentaba ser transversal, tener gente desde los movimientos democristianos hasta la ultraderecha y pasando allí por los liberales que decían representar gente como Ignacio González o Esperanza Aguirre, que ahora suena a caricatura, pero intentaba ser, un partido hegemónico en la derecha. ¿Tiene espacio Ciudadanos allí? ¿Va a conseguir morder más al Partido Popular? ¿O esto supone el fin de un partido como Ciudadanos? Ahora vamos a hablar con Carolina Punset de esto para que nos ayude, ya que conoce bien el partido y el funcionamiento y que ha denunciado además algunas de estas derivas, que nos pueda aclarar también. Pero, como dice Nacho Escursel, claro, también llama la atención, hay algo de oportunismo. Si Roldán hubiera hablado cuando se abstuvieron para blanquear al Partido Popular en la moción de censura, como habló, por ejemplo, Carolina Punset, pues entonces cabría aplaudirle. Si lo hubiera hecho durante la negociación en Andalucía, habría sido muy valiente. Pero todo esto tiene un punto de oportunismo. Y también hay mucha gente que observa en esto un movimiento para forzar a Ciudadanos a terminar pactando con el Partido Socialista y dejar de lado a Unidas Podemos. Lo que pasa es que la posición se ha radicalizado. Yo no alcanzo a comprender si es una estrategia escondida. Esto ya me parece un poco producto de la teoría de la conspiración, porque lo cierto es que, hasta donde sabemos, Albert Rivera, Inés Arrimadas es decir, la dirección militante de Ciudadanos, la dirección ejecutiva fuerte, han optado por cerrar completamente la puerta de... Tanto es así que ni siquiera han querido reunirse con Pedro Sánchez, que sí que se ha reunido Pablo Casado. Así que no parece que sea el camino. Fijaos que las críticas a quienes abogan por esa aproximación al Partido Socialista son públicas. Y nosotros seguimos con la estrategia de pactos que Toni Roldán también aprobó en la Ejecutiva por unanimidad. Pues quizás hay que preguntarle a Toni por qué aprobó por unanimidad un criterio y ahora no quiere que se siga. Una persona que aprueba por unanimidad un criterio y que ahora pues no se siente cómodo con él, pues quizás será él quien tenga que dar las explicaciones, pero en cualquier caso es que yo le deseo lo mejor. Solo tengo buenas palabras para Toni y sí que puedo decir que vamos a aplicar y seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en Ejecutiva y el criterio que ha estado avalado por las urnas. Eso decía Inés Arrimadas, así que parece que la posición es claramente oficial en el partido. Puede haber cambios o no, pero ahora aparentemente es buena. Y en todo esto lo que nos llama mucho la atención luego es la dinámica de funcionamiento de los propios partidos políticos. El viernes fue entrevistado Fernando de Páramo, portavoz, como sabéis, de Ciudadanos. Era en Al Rojo Vivo. A mí me sorprendió porque Ferreras le preguntó precisamente cómo era posible que si tenían conocimiento de estas amenazas que lanzaba Toni Roldán de que se iba a marchar del partido, esto que se había avanzado en algunos medios de comunicación. Y Fernando de Páramo lo negó. Unas horas más tarde ha dimitido. Eso yo creo que lo mejor es que se lo pregunte a él, pero yo he hablado con él esta mañana precisamente con el que tengo además una
excelente relación, compañero de permanente, compañero de ejecutiva. Nuestras secretarías además trabajan siempre conjuntamente y él lo ha dicho además, que va a seguir y que desde luego va a mantener ese escaño. De hecho, como le digo, es portavoz adjunto, como yo, en el Congreso de los Diputados, y con ganas de que empiece esta legislatura y compartirla con Toni y con todo nuestro equipo. Las decisiones en esta ejecutiva se han tomado por unanimidad, Antonio. Las últimas que se han tomado, tan importantes, unanimidad de todos los miembros. Otros partidos se han roto, otros han tenido que hacer primarias, otros han echado a miembros importantes que han tenido que montar otros partidos. Y Ciudadanos sigue con esa ejecutiva, con esos rostros y con esas personas que formamos parte de este equipo. Y desde luego que hay debates, como tiene que haber en todos sitios, claro que hay debates, pero luego las decisiones se toman todos a una y en eso estamos. Todos a una y en eso estamos. Pues Toni Roldán dimitió ayer, pese a lo que decía Fernando de Páramo, con todo su rostro inmaculado, y dimitió ayer y fue acompañado por Javier Nat y por otros políticos de Ciudadanos. Ay, aproximarse a la extrema derecha lo contamina todo, lo intoxica todo. ¿Y qué es lo que tiene el huevo de la serpiente? Que cuando es pequeñito no se ve lo que hay en su interior. ¿Os acordáis de aquella película que vimos aquí en la cafetera? La vieja sociedad se basaba en ideas enormemente románticas acerca de la bondad del hombre. Era todo muy complicado. Las ideas no respondían a la realidad. La nueva sociedad se basará en una valoración realista del hombre, de su potencial y de sus limitaciones. El hombre es un error genético, una perversión de la naturaleza. Esa es la razón de nuestros experimentos. Nosotros nos enfrentamos con ese error y lo rectificamos. Liberamos las fuerzas productivas y controlamos las destructivas. Exterminamos lo inferior y estimulamos lo útil. Es cómico, ¿no, Abel? Algún día podrás contar esto a todo el que quiera escucharte. Nadie te creerá, pero cualquiera, con un poco de esfuerzo, puede ver lo que nos espera en el futuro. Es como el huevo de la serpiente. A través de su membrana verás con claridad el reptil perfectamente formado. Bueno, pues si hay alguien que había alertado precisamente de la deriva en la que estaba entrando el Partido Ciudadanos, esa persona había sido Carolina Punset. Carolina Punset, muy buenos días. Buenos días a todos. Porque en tu carta de despedida, cuando anunciaste que te alejabas del partido, en tu carta de despedida ya ponías el foco sobre este asunto, ¿no? Bueno, era un foco central y la puse antes de mi carta de dimisión, ya en enero del 2017. Y bueno, yo creo que lo advertí muy claramente. Hicimos una rueda de prensa, un grupo de valientes y yo. Digo un grupo de valientes y yo porque en enero del 2017, cuando hicimos esa rueda de prensa para decir que Ciudadanos ya se estaba intentando convertir en la marca blanca del PP, que fue cuando tuvieron su congreso en el que renunciaron a su apellido de socialdemócratas y decidieron acostarse socialdemócratas y levantarse liberales, ¿no? Fue cuando empezaron a decirlo, pero esto, claro, es que hace ya más de 2 años, pues cuando fuimos ese grupo de valientes, pues ya lo denunciamos y por culpa de eso perdimos todos nuestros galones en el partido, ¿no? Continuamos en el partido porque pensamos que todavía había una posibilidad de reacción o de resurrección o de cambio, pero ya lo dijimos a sabiendas de que eso evidentemente nos liquidaba políticamente hablando dentro de Ciudadanos. Eso te hizo enfrentarte a numerosas críticas internas del partido. También, visto hoy con perspectiva, también debe ser algo, en fin, para ti también algo, un cierto reconocimiento también al movimiento que tomaste en su momento, ¿no? Pues sí, yo y otros muchísimos cantidades industriales de afiliados y cargos públicos, porque mira, yo aquí voy a hacer un Iglesias, ¿no? y yo creo que no se ha tomado suficientemente en cuenta por parte de los medios de comunicación un hecho sin precedentes digo en España en ningún otro partido, que es que en esta legislatura se han ido más de 500 cargos institucionales que han dimitido de Ciudadanos, es decir, diputados nacionales, diputados autonómicos, diputados provinciales, portavoces, concejales. Todos esos han ido, además de una cantidad industrial de afiliados y simpatizantes que confiaron en este proyecto y que vieron cómo desde ese momento, desde el cambio de nombre en el partido, se empezaron a hacer purgas entre militantes, a expulsar a gente que era progresista o que era moderada o que era socialdemócrata por nada, por conversaciones en grupos de WhatsApp, por razones absolutamente nimias, y se empezó, digamos, a apartar a esa gente para trasladar agrupaciones enteras del PP
que yo lo he visto en mi comunidad, por parte del secretario de organización, que entraban y que solo cambiaban el nombre, pero evidentemente no la ideología ni los principios, ¿no? Y aquí yo creo que, bueno, pues hubo un hecho discutido y discutible que fue el de cambiar la ideología del partido en aquel congreso, que mucha gente me decía, bueno, pero es legítimo porque lo han votado. Oiga, y yo les decía, no, se puede cambiar de objetivos en un partido, pero cuando tú has firmado un contrato ante la ciudadanía y has ido a las elecciones con ese contrato y la gente que te votó no hubiera tocado ni con un palo a Vox, ni a la derecha, ni a la extrema derecha, pues con esos principios tú no puedes cambiar los principios, puedes cambiar los objetivos y hacerlo es un fraude ideológico, ¿no? Y además, encima, yo insistía, ya en enero del 2007 está escrito en las ruedas de prensa y luego se ha demostrado con IGEA que así era, pues que esas votaciones muchas veces pues eran producto de manipulaciones del aparato o incluso de fraudes y pucherazos, porque las votaciones telemáticas han demostrado absolutamente fraudulentas y como mínimo inseguras, ¿no? Entonces, pues yo creo que, en fin, pues sí, que el tiempo nos ha dado la razón, la verdad. ¿A qué crees que se debe esta deriva, este giro? Porque hay quien lo plantea solamente como un cálculo electoral, hay quien habla de la personalidad tan fuerte de Albert Rivera, que ha hecho un partido monolítico que responde a sus vaivenes, hay quien habla de la influencia de José María Aznar. ¿A qué crees que se debe exactamente el giro? ¿Cuál es la razón que ha motivado esto? Bueno, yo asistí en primera persona a la decisión. La decisión se produjo en un comité ejecutivo en el que, por cierto, ya no estaba Tony Roldán, pero estaba, pues evidentemente dentro del partido y él estaba al tanto. Un comité ejecutivo que yo no olvidaré, en el que aparecieron pues 3 personas con un libro gordo como el libro de Petete, en el que nos decían que Ciudadanos iba a ganar más votos en el centro derecha que en el centro y que había que ir a donde estaban nuestros votantes y no nuestros votantes a donde estábamos nosotros. Es puro y duro oportunismo electoral. Sencillamente hubo una estrategia, se vio claro que con un PSOE y Podemos fuerte, en ese momento Podemos estaba muy fuerte, había poco que rascar en el centro-izquierda y en cambio se veía un PP en descomposición absoluta, el partido más corrupto de Europa, y se apostó por sustituirlo y por ser en ese momento su marca blanca para posteriormente sustituirlo. A mí en su momento pues ya me pareció una locura desde el punto de vista estratégico, pero desde el punto de vista ideológico aún más y moral aún más, porque era un fraude a nuestros votantes. A nosotros nos pareció bien la irrupción de un partido político que plantease pues términos como regeneración, la necesidad de cambiar la política, de activar, de la lucha contra el bipartidismo que produce numerosos inconvenientes para el funcionamiento sano de la democrática. Pero, claro, también observamos que este giro aparentemente está siendo productivo para Ciudadanos. Hay algunos oyentes que están comentando durante el programa y Ángel, que normalmente además participa, digamos, sintoniza con Ciudadanos y dice, bueno, pero si ese era el panorama cuando te fuiste, ¿cómo es que Ciudadanos ahora es la tercera fuerza política? Claro, evidentemente les ha dado réditos electorales, bueno, en primer lugar intentar engañar a la gente, porque también hay una especialidad ahí en Ciudadanos que es esconderse detrás del PP, como decía Valls, ¿no? Niegan muchas de las cosas que hacen. Si fueran de cara y dijeran quiero pactar con la extrema derecha, a lo mejor no les iría tan bien luego en las elecciones. Pero claro, a veces pues se logra trasladar un mensaje que no es. Pero en cualquier caso yo creo que los éxitos o supuestos éxitos electorales supongo que te refieres a las últimas elecciones generales, porque las municipales yo creo que han sido bastante catastróficas, ¿no? Pero en las generales que les fue mejor, evidentemente eso no es discutible. Yo creo que eso hay que analizarlo más que en función de ellos, en función de cómo lo hagan ellos, en función de lo mal que lo ha hecho el PP, ¿no? Yo, claro, cuando te das cuenta de lo mal que ha estado el PP y de lo mal que está y de los líderes que tiene, que, en fin, están en unas posturas absolutamente reaccionarias, ¿no? Incluso hablando del aborto, nada moderados, nada centrados, ¿no? Nada liberales, pues evidentemente a alguien tiene que votar la gente de derechas
y se reparten un pastel que yo creo que es absolutamente coyuntural ese reparto, que hay mucho voto a Ciudadanos de personas no convencidas de votar a Ciudadanos, sino que se han tapado la nariz para no votar al PP. Una cosa que nos ha llamado siempre mucho la atención es que Ciudadanos contaba con un gran apoyo mediático, lo hemos visto siempre muy bien recogido. En tu caso, ¿cómo se trató tu salida? Bueno, Ciudadanos ha tenido y tiene hasta hace nada un gran apoyo mediático y bueno, yo creo que mi salida del partido se difundió muchísimo en los medios de comunicación, porque yo creo que la carta de dimisión pues daba de lleno en la línea de flotación de todo lo que han explicado Valls y Toni Roldán a lo largo de este año, en los meses posteriores, pero evidentemente consiguieron desacreditarme a algún nivel por el hecho de que yo fui a entablar una conversación con Puigdemont en Waterloo, ¿no? Y aprovechando la coyuntura política en la que muchísima gente en España pues está en una situación de tanta polarización y de tanto desprecio al adversario político, que consideran que uno no se puede siquiera sentar o escuchar o hablar al adversario político con el que no comparte la mayor parte de las posiciones o incluso ninguna, pero no debe sentarse a hablar porque si no parece que es que uno estuviera rindiéndose o traicionando a España, pues evidentemente aprovechando esa coyuntura en la que mucha gente piensa eso, pues yo sí que creo que consiguieron, digamos, al menos disimular y que no se hablara tanto de los motivos de mi dimisión como del hecho de que yo fui a ver a Puigdemont a Waterloo. Te lo digo porque a mí me ha sorprendido ver en tu timeline cuando has publicado este mensaje ayer que decías no es la primera vez que alguien discrepa de la línea de la deriva ideológica de Ciudadanos, nosotros lo hicimos hace más de 2 años y de pronto he visto en tu timeline numerosas personas que decían también haber dimitido, también haberse alejado del partido y digo, pues realmente esto no ha tenido mucho recorrido, es verdad que habéis sido muchas las personas que llevaba tiempo denunciando esto, ¿no? Sí, como te digo antes, es que es un tema que no han tratado suficientemente los medios de comunicación, que más de 500 cargos institucionales han dimitido a lo largo de estos años, ¿no? Y yo creo que sí, que han tenido mucho apoyo en los medios de comunicación y bueno, eso es lo que ahora mismo se está viniendo abajo porque los hechos les desmienten de tal manera pues que ya no hay más recorrido, ¿no? Y cuando te encuentras con una situación, por ejemplo, como la de Barcelona, en la que es un dato objetivo, pues prefieren a un alcalde que va a declarar Barcelona la capital de la República a una alcaldesa de Podemos o de una plataforma como Podemos, pues bueno, pues como Ada Colau, pues evidentemente son hechos objetivos y ya los medios de comunicación pues se tienen que caer del caballo. Pero yo creo que, a ver, pues bienvenidos a la realidad, ¿no? Pero los síntomas previos eran muchos y eran tantos que resulta, en fin, difícil de entender que después de las elecciones andaluzas los medios hayan muchas veces pues dado pábulo al hecho de que Ciudadanos no ha pactado con Vox porque no hay consejeros de Vox en el gobierno, oiga. Pero si es que Vox es el padrino de la boda entre PP y Ciudadanos, el padrino necesario. ¿Cómo pueden estar ustedes siguiendo el juego de esa argumentación que yo creo que directamente tomaba por tontos a la gente, ¿no? Pues hay muchos medios que pues han seguido el juego de esos argumentarios, ¿no? Esos y otros muchos anteriormente, como por ejemplo el que ocurrió en el Congreso, ¿no? Que si era democrático pues cambiar la ideología del partido, oiga, pues ya le digo, los objetivos sí, pero la ideología pues no tiene, yo creo que ningún tipo de moral. Es un fraude. Carolina Punset, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada y la valentía con la que te has expresado. Gracias, Carolina. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego. La política es cierto que es un territorio complejo donde la coherencia muchas veces se ve
confrontada con los cálculos, con la realidad, las dificultades de sacar adelante un proyecto del que acaban dependiendo cientos de personas, miles de familias que están relacionadas de una forma o de otra con el partido. Se convierte casi un partido político en una estructura laboral. Ya sabéis que en las elecciones, aquí lo hemos expresado muchas veces, las elecciones a veces se convierten en el gran ere de la política, de las instituciones, y cada vez que hay un cambio de gobierno son miles de personas las que se ven en la calle, con miles de familias, gente que acude a tu despacho, que te llama al despacho diciendo, oye, tal, yo me he comprometido por el partido en momentos tan difíciles como este, y ahora ¿qué va a pasar conmigo? Así que la política es realmente atroz en ese sentido, pero es la herramienta que sirve para redistribuir, para organizar la vida, la convivencia entre los ciudadanos. Bueno, muy llamativo toda esta crisis que se está dando en el seno del partido. El Mundo, dice Rivera, se plantea en su no a Sánchez, El Mundo, ya estaba pensando, digo, que hay una reconducción del discurso, no. El periódico El Mundo. Rivera se planta en su no a Sánchez pese a la crisis de Ciudadanos. El líder de Ciudadanos rechaza reunirse con el presidente del gobierno y no apoyará su investidura. El portazo de Toni Roldán aflora las críticas a la derechización de Ciudadanos y el aislamiento al PSOE. El 77% de la ejecutiva respalda a Rivera y Garicano y Gea mantienen la posición interna. Malo para España y malo para Ciudadanos, dice Arcadi Espada, que sabéis participó como fundador en ese partido político, fue uno de los impulsores y lleva unos meses también denunciando lo que le está ocurriendo al partido político en esta aproximación a la extrema derecha, que forma parte de la cultura política española, pero que sin embargo, visto desde la perspectiva, por ejemplo, europea, por ejemplo, francesa, lo hemos visto publicado en Le Monde, hemos visto cómo Macron ha enviado un mensaje de disgusto en torno a estas alineaciones de Ciudadanos con Vox. Bueno, pues mientras tanto, también ayer la entrevista aquí que tuvimos porque claro, todo esto, dice, el hecho de que Rivera se plante en el no a Sánchez abre la puerta para que se pueda dar el pacto Podemos-PSOE. Ayer entrevistamos en este programa a Pablo Iglesias. Es una entrevista que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Hemos escuchado a Pablo Iglesias hoy en la cafetera con Fernando Berlín y aquí ahora mismo. Y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no se quiere Pablo apear el Iglesias burro. está con Fernando Berlín, con nuestro compañero ahora en Radio Cable, y mira lo que ha dicho. Ha hablado Pablo Iglesias, ha estado con Fernando Berlín en Radio Cable y ha hablado sobre este momento de Guerra Fría que dicen en Ferraz. Y en esas afirmaciones que hizo Pablo Iglesias tuvieron tanta repercusión porque, entre otras cosas, enviaba un mensaje al gobierno. No debe hacerse a través de los medios, contestaba, dado que llevábamos una semana escuchando la posición de el gobierno del Partido Socialista en sus alineaciones con los pactos. ¿Cómo será que tuvo que salir a responder a las palabras de Pablo Iglesias ayer en la cafetera el propio Ábalos? Respondía a Iglesias, porque Iglesias cuestionó aquí las amenazas con elecciones que estaba lanzando el Partido Socialista. Y Ábalos salió y contestó. Si fracasa una investidura o hacen posible una investidura, esto lleva a elecciones. Y esto no es ninguna exclusiva. Es el procedimiento. Imagino que todos son conscientes. Por eso la importancia también de tener la responsabilidad en cada paso. Pero yo, evidentemente, no amenazo con la realidad. La realidad está siempre ahí. Así que hasta el Partido Socialista llegaban esas palabras, respondía Ábalos a Iglesias, no amenazo con elecciones, es una realidad que está ahí, es una realidad que en efecto está presente tanto para Podemos como para el Partido Socialista. Yo, si queréis, a mí me da la impresión de que en las últimas horas se han movido algunas cosas. Empezamos en un escenario que era muy favorable para el pacto con PSOE-Podemos. El primer encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, a mí lo que me decían desde allí es que la relación entre ellos estaba en un gran momento. Primera reunión que tuvieron. Después pasaron unos días y llegó el silencio del Partido Socialista y empezamos a conocer informaciones de intentos de aproximación a Ciudadanos, de mensajes velados de amenaza, incluso a pesar de que el propio Pedro Sánchez le había pedido personalmente a Pablo Iglesias discreción en la negociación. Se empezaron a filtrar desde el Partido Socialista cuáles eran sus ofertas. La vicepresidenta lanzó el mensaje de que no habría ministerios para Podemos y lo lanzó en los medios de comunicación. El desencuentro ha ido creciendo hasta que el Partido Socialista el viernes dice que no habría Pedro Sánchez, que se estaba hablando no de ministerios, sino sí otras posiciones de poder, pero que seguían mirando en dirección a Podemos.
Y por eso salió Pablo Iglesias ayer, y cuando salió en esos términos. Salió en unos términos bastante duros para con el gobierno. Pero se produjo un pequeño terremoto en Ferraz. A mí ya me llamó la atención que el domingo se pusieran en contacto conmigo gente del Partido Socialista y del gobierno, enviándome mensajes particulares privados en un domingo, diciendo: no es cierto lo que se está diciendo, no es verdad, tenemos toda la intencionalidad de acercarnos, porque se han dado cuenta de una cosa. Está empezando a calar el mensaje de que el Partido Socialista no quiere protagonismos de Podemos y que es el Partido Socialista el que está poniendo impedimentos en el camino. Y aunque ellos han tratado de que parezca que es Podemos quien está siendo demasiado exigente en las demandas, lo cierto es que socialmente se está acogiendo la idea, porque ya conocemos al Partido Socialista, porque ya ha ocurrido en otras ocasiones, porque firmaron un pacto de 80 medidas con Ciudadanos que se presentó a bombo y platillo con una solemnidad en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que recordáis perfectamente, y con quizá algún pasaje no contado, oculto, cuando se publicó en los periódicos que Sánchez había prometido una vicepresidencia para Albert Rivera. Esto fue en el año 2016. Ha pasado tiempo desde entonces. Y aunque después lo negó Ciudadanos, porque se montó un gran escándalo, entre otros porque el Partido Popular, que estaba también intentando pactar con ellos, salió muy airadamente, pero lo cierto, y os puedo dar alguna clave, es que aquello no fue una filtración interesada a un solo medio de comunicación. Fue un político de Ciudadanos, conocido político de Ciudadanos, que lo soltó en un corrillo de periodistas y pidió que no se le citase. Y lo publicaron varios medios. Y después salió Ciudadanos desmintiéndolo. Pero cabe pensar que existiera, si no de forma firme ese compromiso de ofrecerle una vicepresidencia a Albert Rivera, sí que existiera el espíritu de hacerlo. Porque de lo que no nos cabe ninguna duda en este programa, y ya lo hemos contado y lo contamos ayer en la apertura, es de que el Partido Socialista sabía que así le cerraba la puerta a Podemos en el gobierno. Y como hay un cierto miedo a que esta situación se vuelva a repetir, y como hay una oportunidad para que la izquierda escuche de una vez lo que está haciendo la derecha, que pacta con tal velocidad con la extrema derecha, pues hombre, cabe la necesidad de alertar sobre el peligro de que en esta ocasión no se llegue a un acuerdo entre los partidos de izquierdas. Tiene una oportunidad extraordinaria Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que hace 2 años, si nos hubieran preguntado, aquel político que fue expulsado del Partido Socialista, de la dirección del Partido Socialista, en un comité que recordamos que fue verdaderamente bochornoso, que volvió, que consiguió que la militancia le apoyase, que entre otras cosas lo hizo sacando a la luz numerosas presiones del IBEX para que él no fuera el secretario general, numerosas presiones para que no se acercase a Podemos, y que incluso acabó con aquella autocrítica de me equivoqué en el análisis que hice sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, aquel político que quién le ha visto y quién le ve, hoy presidente del gobierno, tiene una oportunidad histórica, como han tenido pocos, porque hasta el New York Times ha dicho que es la última esperanza para la socialdemocracia y la izquierda en el sur de Europa. Así que, hombre, tiene una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Veremos a ver si no cómo se lo toma la militancia, porque lo que nos da la impresión, pese a las encuestas que se están publicando, es que el PSOE tiene... Probablemente Podemos se desplomaría ante unas nuevas elecciones por no facilitar el gobierno, por no ponerlo fácil, por no... Pero, ¿y el PSOE? ¿Cómo le iría al Partido Socialista? Las encuestas dicen una cosa, pero no recibió mucho voto prestado para que llegase a un acuerdo. ¿No fue mucho voto de temor hacia la entrada de la extrema derecha? ¿Podría alguien revitalizar todo ese discurso ahora ante unas hipotéticas nuevas elecciones? Claro, se culparían unos a otros, pero esta es nuestra impresión en todo caso. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. En todo caso, ya sabéis, hoy es martes. Los martes hacemos un alto en el camino para hablar de series de televisión, porque entendemos, siempre abrimos un paréntesis cada día en el programa para hablar de diferentes aspectos, los lunes de medio ambiente, ecología, los martes de series, ficción. Es la nueva forma de presentarnos la cultura contemporánea, que nos llega a través de la pequeña pantalla en forma de series y nos retrata además situaciones. Hablamos de documentales muchos días aquí con Ana Pastor, así que los miércoles hablamos de ciencia en el programa, los jueves de memoria histórica, los viernes hacemos este ejercicio del Videoforum. Bueno, pues hoy es martes y los martes hablamos con Ana Pastor de series de televisión y hoy hablamos de un documental de Killer Ratings y además nos llegó por la recomendación de la gente de Mongolia, de Darío Adanti. Nos dijo, hay una serie de televisión, Killer Ratings, que está arrasando y que es muy interesante. Es la historia de un periodista en Brasil que fue acusado de asesinar, incluso, para retratar ante las cámaras, para llegar antes que la policía y tener así extraordinarios ratings de audiencia. Killer Ratings, aquí,
en Plata o Plomo, el mundo en series. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el mundo en series. Ya sabéis, el espacio en el que la periodista Ana Pastor, Neutral, nos presenta cada semana una serie de televisión. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Esta trae con ayuda de alguien, ¿eh? Esta nos la recomendó alguien el otro día. Me ha gustado mucho la miniserie de Netflix La muerte vende. Una miniserie brasileña de real crime, que es este género de crímenes reales. Es un caso totalmente fascinante que sucedió hace nada en Brasil. Y va de Walter Souza, que es un famosísimo presentador de un programa de televisión de sucesos muy amarillista, conexiones con gobernadores de las ciudades aledañas del estado del Amazonas, red de pedofilia, asesinatos, narcos, de todo, ¿no? Y entre otras cosas, mi conclusión mientras la veía era porque realmente cuando pasa eso, cuando las mafias están metidas en todos lados y la corrupción es generalizada, es imposible saber si se hace o no justicia, ¿no? Es imposible hacer justicia, pero además cuando se hace es imposible saber si ha sido justo o no, porque estás todo el rato con la duda de si la corrupción está en la policía, o está en los medios de comunicación, o está en la justicia, o está en los políticos. No sabes detrás de quién o no está la mafia, si es un ajuste de cuentas o es algo real. Y claro, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo viendo lo que pasó con los fiscales y el caso de Lula, que es algo a tener en cuenta de lo peligroso que es en el fondo también las crisis, la desigualdad económica, que generan mucha pobreza, y que eso es un caldo de cultivo siempre para las mafias, ¿no? Y también otra llamada de atención para lo peligroso que es, que parece una tontería, lo peligroso que es la corrupción en la política, porque mientras que sea anecdótica, pues mira, se lucha contra eso y tal, pero cuando se vuelve realmente y toma todo el cuerpo de la estructura del Estado y de los partidos políticos, pues entonces ya no hay justicia y ya no hay democracia. Lo que hay es una falsa democracia, ¿no? Pero no están nuestros derechos asegurados, y te da esa sensación cuando ves la serie. Es cierto, es una serie que había llamado mucho la atención de Darío Adanti, de Mongolia. Es una serie en Netflix, Killer Ratings. Pero tú la has estado viendo, ¿qué te ha parecido a ti? Pues es impresionante, la verdad. Yo no conocía ni el contenido, que ahora contaremos algo, ni la existencia. Es verdad que la gente de Mongolia la recomendó y entonces, bueno, lo hablamos tú y yo, nos pareció una buena oportunidad. En Brasil ha sido todo un éxito, está lógicamente hecha o basada en algo que ocurrió allí, en un periodista. La gente, claro, va a pensar lo que va a pensar, pero vamos a explicar quién es Wallace Souza. Era un policía que se convirtió en periodista y acabó de político. Fue el diputado del Estado con más votos de la historia. En sus primeras elecciones fue el más votado de Manaos. En las segundas obtuvo la mayoría. En las terceras otra vez la mayoría de votos. Era impresionante. Llamó a Carlos y este entró en el programa. Y pronto lo hizo también Fausto. Todo el mundo los llamaba los hermanos Coraje, no los hermanos Sousa, sino los hermanos Coraje. Wallace Souza y Carlos Souza son unos guerreros. Wallace y Carlos ganaban poder político. La última campaña fue en 2008. Me puso la piel de gallina porque era un frenesí descontrolado. Wallace, es un momento clave, es emocionante, ¿verdad? Desde luego, pero es gratificante ver que el trabajo y el esfuerzo del pueblo obtienen su recompensa. Era como si hubiese sido él quien hubiese salvado a la ciudad. Lo que pasa es que contado así la gente dirá también Killer Ratings, ¿qué tiene que ver, no? Es verdad que es una denuncia de el ansia que tenía este tipo
por conseguir datos de audiencia brutales hasta el punto de llegar a cometer asesinatos, ¿no? Él hacía un programa de sucesos que se convirtió en todo un fenómeno en Brasil, en un canal pequeñito, y claro, esa obsesión por llegar el primero al lugar del crimen pues le llevó incluso a esa locura. Se convirtió en el defensor del pueblo. Era todo un héroe a ojos de la gente. Al principio no teníamos muchos reporteros. Wallace fue el primero. Luchaba contra el tráfico de drogas y los criminales. Y se fue corriendo la voz. El programa no paraba de crecer más y más. La gente venía para denunciar un crimen. Creían que el programa era como una comisaría. La gente no paraba de llamar. En aquella época, ¿quiénes eran los héroes? Los de Canal Libre. Claro, estamos hablando de una serie documental, porque en realidad es la historia es real, es la historia de este periodista Wallace Sousa, que fue policía, periodista, después se presentó a político, una auténtica personalidad, y que siempre llegaba el primero a todos los acontecimientos violentos de su ciudad. Era la gran demostración de que la policía era corrupta, incapaz, lenta. Esto le provocó muchos enemigos dentro de la policía, este discurso, y luego le acusaron de ser él quien provocaba los crímenes, ¿no? Pero la historia es real, las imágenes son reales de esta serie. Absolutamente, sí, se me ha olvidado decir que efectivamente no es una serie de ficción, es una serie documental con varios capítulos que te van contando quién es el tipo. Él vivía, nació y montó ese canal en Manaos, que es uno de los lugares donde hay, por lo que he podido ver estos días, un altísimo nivel también de asesinatos, hay muchos crímenes por bandas, ajustes de cuentas, ¿no? Entonces él utilizó eso para hacer una denuncia, ¿no? Eso en principio, pues bueno, pues no suena mal, ¿no? Lo que pasa es que cuando se ven las imágenes del programa que él hacía, utilizaba a las familias de alguna manera y el drama que tenían las familias para intentar hacer una denuncia social que iba un poco más allá, ¿no? Y luego combinaba con la llegada, el primero siempre, sus equipos siempre llegaban los primeros al lugar de los asesinatos, ¿no? Hay quien decía, bueno, habiendo sido policía, tiene muy buenas fuentes en la policía, pero llegó un momento en que eso incluso se quedó corto porque casi llegaba cuando se estaba produciendo, ¿no? Y bueno, se generó una gran polémica, hubo incluso, me parece que un gran juicio allí, y bueno, él, hay que decir también que él murió con 50 y tantos años y que no llegó a ser juzgado, no llegó a ser condenado, y en este documental aparecen muchas de las personas que empezaron con él a trabajar al principio, pues desde un cámara de televisión a gente que estaba con él en producción, su propio entorno, y es muy interesante porque aunque es una serie, como decimos, brasileña, es perfectamente apasionante para cualquier, yo creo, ciudadano del mundo. Manaos ha terminado convirtiéndose en una ciudad muy violenta debido a las luchas por el territorio. Y fue aquí donde tuvo lugar el caso Wallace. El caso Wallace fue un caso excepcional. Mucha gente no cree que lo que ocurrió fuese posible. Acontecimientos tan escandalosos y de tal magnitud. El caso fue tan surrealista que parecía una película de terror. Fue una auténtica locura. Un misterio que estremeció a todo el país. Y solo una persona sabía la verdad. Wallace Sousa. No, está muy bien elaborada porque se ve primero que esa ciudad es un agujero, Manaos, en medio de la selva, prácticamente sin gobierno ni ley, allí donde alcanza muy poquito, construida una ciudad prácticamente de la nada para la industria de las materias primas, del caucho, etcétera, y que ha ido creciendo pues un poco a los márgenes de la ley. Y claro, un periodista que en la búsqueda de las audiencias a cualquier precio se pasó al otro lado, venía del otro lado, estaba en el otro lado, porque luego me contó Darío Adanti cuando nos sugirió esta serie, me decía Darío Adanti, es que la polémica continúa porque ya hay gente que cree que él en realidad fue víctima de una operación de la policía corrupta para incriminarle, sí, porque él en realidad lo que denunciaba era la incapacidad de la policía, ¿no? Sí, además una de las imágenes que es muy impactante porque efectivamente tiran de archivo de esa televisión cuando contaban los sucesos y llegaban a los sitios, y ahí creo recordar una imagen que es muy brutal, que hay una persona que había sido asesinada ardiendo,
y cuando llegan a grabar y la policía, yo no sé si está o llega también en ese momento, el cuerpo está todavía humeante, ¿no? Es una imagen muy impactante de un hombre que ha sido asesinado de una manera tan brutal, y de ahí, de uno de esos casos, es de donde empiezan a surgir las dudas, ¿no? De cómo es posible que ellos estén ahí cuando apenas estaba el cuerpo, prácticamente yo creo que era todavía un ser humano vivo, ¿no? Y efectivamente luego hay como una especie de cruce de acusaciones, alguien le denuncia y empiezan a investigarle, ¿no? Pero claro, en una zona tan complicada, con tanta gente con tantos intereses, ¿no? Pues desde traficantes a gente corrupta de la policía, etcétera, y él intentó hacer una defensa pública, tenía unos ratings de audiencia brutales y eso hacía que también la gente le quisiera, ¿no? Me ha recordado también, no es una serie hecha, por cierto, creo recordar, no la dirige un brasileño, y es interesante ver también cómo eso está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? El día que hablamos de Muerte en León, en España, la serie de Justin, la ha hecho un británico. O sea que es un tema suficientemente potente para que sea universal. Sí, es verdad que alcanza la curiosidad de gente de todo el mundo, casos de esta naturaleza, que luego se convierten en series en Netflix, pero también estamos viendo, en este caso es un documental muy bien elaborado, pero hay un cierto resurgir, un cierto revivir de los documentales, lo estamos viendo con formato de serie más ampliados. Estos son 7 episodios, ¿no? Sí, son 7 episodios, no sé si tendrá más vida, porque es verdad que esto es un caso entre comillas cerrado, aunque también lo parecía el de Muerte en León. Pero es verdad que el otro día lo comentábamos, al margen de la ficción se está produciendo algo que a mí me gusta, ¿no? Una revisión casi como si fueran ensayos en literatura, pues documentales, y yo no he podido ver todavía, por ejemplo, el de Alcácer, pero veo que también hay cierta discusión pública en torno a lo que ese documental aporta o no aporta hacerlo hoy en día, y la crítica también que se hace a los medios a propósito de este que estamos hablando ahora, de hacer lo que sea, ¿no? Por conseguir audiencia, incluso en el caso de ordenar, si es que fue así, un asesinato para poderlo dar en tiempo real e informar a la gente. Porque hay alguna película también, creo recordar, en esa misma dirección, de algún presentador de televisión, también de noticias, capaz de matar a alguien por audiencias, pero bueno, esto le va a encantar a los resistentes cafeteros, porque totalmente, van a empezar a poner nombres. Van a poner nombres de tal, pero en todo caso es verdad que la serie está teniendo mucho éxito. Es una serie que curiosamente ha pasado más inadvertida, pero estábamos viendo, yo buscando en las redes sociales, que hay mucha gente que la recomiendo, y entre ellos Daría Danti, que estaba muy apasionado, decía, es una historia verdaderamente fascinante. 7 episodios, creo que la está distribuyendo Netflix, ¿no? Eso es, sí, se puede ver en Netflix ahora mismo. En Netflix ahora mismo, y esta Killer Ratings, la serie que nos trae esta semana Ana Pastor, Neutral. Ana, gracias. Gracias, la semana que viene más. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Ya sabéis que con esta sintonía se distingue también la agenda cafetera, que es ese espacio que dedicamos aquí en el programa a colocar en nuestra portada simbólica
titulares que vosotros queréis que tengan protagonismo en los medios de comunicación, que tengan protagonismo y que generalmente quedan sepultados por la información. Y se incorpora también a esta hora con nosotros Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En Conexión Internacional. Ahora te preguntaré, ahora cuando terminemos la agenda cafetera, te preguntaré también, porque creo que todo este episodio de Ciudadanos ha tenido bastante repercusión en los medios internacionales, y te voy a pedir que nos avances, aunque esto solemos hacer este ejercicio los viernes, pero te voy a pedir que nos describas un poquito cómo está la situación. Pero en todo caso, ya sabéis que en esta agenda de la cafetera vosotros nos hacéis llegar vuestras noticias, y ha habido algunos elementos que queríais que tuvieran repercusión, precisamente como símbolo, como retrato, como escaparate de que ese acuerdo con Vox está teniendo resultado en Andalucía. Había algunos oyentes que nos decían, tenéis que hablar de esto que ha ocurrido en Córdoba, porque resulta que está gobernado por Partido Popular y Ciudadanos y ha resucitado el franquismo en las calles. Sí, de hecho nos enviáis esta información porque precisamente yo creo que demuestra también un poco lo fácil que es también revertir lo avanzado, ¿no? Además seguramente lo podremos hablar también en esa sección de memoria histórica con Emilia Silva. Es una información que han recogido varios medios, y es que PP y Ciudadanos dicen toman su primera medida en el Ayuntamiento de Córdoba, recuperar los nombres de 2 calles y una plaza que el anterior gobierno de PSOE y Izquierda Unida cambiaron aplicando la ley de memoria histórica. Y con esto vemos lo fácil que es efectivamente pues revertir las medidas que se han ido haciendo por parte de otros ayuntamientos, y lo importante que es y las consecuencias que tiene pactar con la extrema derecha. De todas formas, ¿cómo pasa el tiempo? Porque con toda la polémica que se montó, ¿os acordáis aquí en la propia ciudad de Madrid, por la oposición que hubo a cambiar el nombre de algunas calles? Argumentaban la dificultad, pero que suponía para tener que adaptar todos los sobres de los comercios, las cartelería, el no sé qué, no sé cuántos, se inventaron un montón de excusas, cuando en realidad lo que encubría claramente es que no se quería abordar esta materia, ¿no? Bueno, y esto yo creo que también refleja lo que comentábamos, si no recuerdo mal, hace una semana aproximadamente, con Juan López Ural, de que él hablaba no solamente de los pactos con la extrema derecha, sino de cómo iba a influir la introducción de la extrema derecha, el dar poder a la extrema derecha, cómo iba a influir también en los posicionamientos de PP y Ciudadanos, que se van a girar cada vez más hacia la derecha, y lo vemos además en medidas como esta, ¿no? Cómo se materializan esos pactos y esas influencias de la extrema derecha. Y bueno, esto nos piden que pongamos el foco sobre este asunto. También ha habido una noticia que en estos días hemos visto que tenía bastante repercusión. Los obispos esperan instrucciones del Vaticano tras este informe tan demoledor que hemos visto, sí, publicado en algunos medios de comunicación, un informe de la Fiscalía sobre los abusos en la Iglesia, y ahora los obispos están esperando instrucciones del Vaticano. Claro, el Papa había anunciado que la contundencia iba a ser dura en la Iglesia Católica en la batalla contra los abusos de la Iglesia, pero lo cierto es que luego, plasmado sobre el papel, tampoco hemos visto muchas novedades. Claro, de hecho el propio informe habla de eso mismo, ¿no? De la falta de reacción, de la falta de prevención también, dice detección, persecución y reparación. Y es un poco una de las asignaturas pendientes que tenemos en este país, ¿no? Que mientras estamos hablando de cuestiones prácticamente electorales, de pactos postelectorales que son importantes, muchas veces se quedan en el tintero este tipo de cuestiones, ¿no? Ya se ha hablado muchas veces de esa ley de protección a la infancia que se quedó también en el tintero por la convocatoria de elecciones, y vemos como medidas como esta de combatir los abusos a menores, sobre todo también en la Iglesia, pues son una de esas asignaturas pendientes que se quedaron por parte del Gobierno y que esperamos también que se puedan recuperar. La Fiscalía hizo un informe bastante completo, lo digo para el que no cogiera el episodio anterior, un informe bastante completo sobre los abusos de la Iglesia y sobre la reacción y sobre la manera en la que el legislador puede ayudar a comprometerse para buscar un marco de protección para los menores. Pero una de las cosas que decía este informe es que esto es muy complicado porque la opacidad de estos entornos, decían, se trata de entornos tradicionalmente dotados de opacidad donde la detección de los casos presenta muchas dificultades. Esto hace que no se denuncien, que se escondan en la propia estructura de la Iglesia, que incluso por la vergüenza que representa y en aquellos ámbitos todavía donde pues ocurren muchas pequeñas comunidades, en algunos pueblos donde el rechazo social, el reproche social ante las críticas, pues hace que la gente no lo denuncie, que lo esconda,
Por lo tanto, la Fiscalía tiene muy pocas herramientas y ni siquiera conoce los casos, ¿no? Yo creo que ahora hay más sensibilidad, que la gente es más sensible a este tema. Sí, claro, lo que pasa es que también tenemos que hablar de casos anteriores, claro, por eso yo creo que es también tan importante un poco lo que decía el informe de la necesidad de esa reparación, ¿no?, para las víctimas, porque al final eso es algo que te deja secuelas ya de por vida y como mínimo hay que hacer una reflexión y combatir también los futuros abusos y también atender a la reparación de las víctimas. Pai, ¿a ti te suena que esto haya tenido repercusión en el exterior, las políticas en España o los casos de abuso que se han denunciado en España? ¿Esto ha tenido alguna repercusión? ¿Te recuerdas? Yo recuerdo como un artículo de Radio France International, de un reportaje más bien, que denunciaba eso, ¿no? Como por ejemplo los abusos de la Iglesia habían sido pues bastante ocultados, ¿no? Era bastante crítico con la jerarquía de la Iglesia católica. Es verdad que se ha destacado, otros medios han destacado que en el resto de Europa y en el resto del mundo sí que había como una especie de cambio, digamos, de los países estaban dando pasos en la dirección para intentar acabar con la impunidad y en España se estaba quedando un poco atrás. No ha sido un tema masivamente tocado, pero sí determinados medios sí que se han fijado en ello. Porque a mí me llama la atención una cosa. España, que es un país donde la Iglesia Católica durante los 40 años de la dictadura franquista tuvo una presencia gigantesca, con una conexión estatal muy importante, en todos los procesos, presente en todos los procesos educativos, en fin, la posición que tenía la Iglesia en este país, y que los casos que han emergido hayan sido tan pocos, cuando sin embargo, paradójicamente, y esto hablo desde una cierta superficialidad, pero no hay persona que uno conozca que haya estudiado en un colegio de curas que no te cuente alguna experiencia de esa naturaleza, o que te diga, bueno, con este profesor había que tener cuidado porque era un tocón, o con esto no sé qué, no sé cuántos, tal. Es decir, nunca han salido a la luz. De hecho, la sociedad ha normalizado bastante ese tipo de cosas en lugar de escandalizarse. En otros países las cifras son altísimas, son gigantescas. Hemos visto que han llevado a la diócesis en Estados Unidos a tener verdaderos serios problemas, algunas diócesis verdaderos problemas, no solo legales, sino también de repercusión por los numerosísimos casos. Pero es que incluso aquí, cuando lo abordan los medios de comunicación, parece que es una cuestión de izquierdistas, es decir, nuestra cultura política también pesa mucho en contra, ¿no? Me da la impresión, no sé qué os parece a vosotras, pero... Ay. Pues seguramente, es verdad que y de hecho recuerdo, por ejemplo, uno de los reportajes que sí que analizaba esto en el exterior, decía, en principio es lo más probable es que España tenga el mismo nivel de casos que otros países en donde sí que se han denunciado y se han investigado mucho más profundamente porque no hay ningún motivo por el que España pudiera haber quedado al margen, ¿no? Es decir, son situaciones que se han ido dando en distintos ambientes y en distintos países que comparten una serie de circunstancias o de características, y España también las tiene, con lo cual esto es real, pero sí es verdad que ni desde los medios ni desde las instituciones ha habido, digamos, una especie de ningún tipo de cruzada ni ningún tipo de esfuerzo conjunto. Ha habido determinadas personas o determinados individuos que sí han llevado a la denuncia al último extremo. Pues hace poquito ha habido incluso el caso de los maristas en Barcelona, que ha habido sentencia, pero sí es cierto que se choca un poco esto, ¿no? La falta de denuncia, la falta de investigación y de llegar un poco hasta el fin en algunos sitios donde, desde luego, indicios ha habido de que estos abusos y que estas situaciones se han dado, igual que se han dado en otros muchos países del mundo. Sobre todo también por lo que apuntabais también, que comentabais también en el chat, ¿no? Por la sensación de impunidad que puede haber también en la sociedad hacia la Iglesia. Incluso yo creo que la Iglesia, aunque solo sea por la imagen que puedan trasladar, deberían solucionar esto mismo, ¿no? Primero por las víctimas, pero también por la imagen de la Iglesia. No puede haber esta sensación de impunidad hacia una institución como la Iglesia, ¿no? Para esa organización es demoledor, ha sido demoledor, y además cae en un momento en el que estaba muy deteriorado. Nos decían, claro, cuando se produjo toda la oposición a la ley contra el matrimonio homosexual, que sacó a la calle al Partido Popular y a numerosos sectores de la Iglesia Católica, y además en la COPE hablaban abiertamente de la movilización e incluso la estimulaban y todo esto. Yo estuve preguntando a algunas personas relacionadas con el Vaticano, muy intensamente relacionadas con el Vaticano, y me decían, aquí hay un problema, que es que el número de vocaciones se está recortando en todo el mundo, excepto en Latinoamérica. El número de creyentes cae a una velocidad gigantesca, excepto en Latinoamérica.
y España es el espejo ante el que se mira la Iglesia latinoamericana. Si se aprueba el matrimonio homosexual aquí, terminará aprobándose en muchos países latinoamericanos, y esto puede suponer un verdadero problema en el discurso transversal de la Iglesia. Este mensaje se lo hicieron llegar al gobierno de Zapatero, y el gobierno de Zapatero siguió adelante con la aprobación del matrimonio homosexual, entre otras cosas porque respondía a una demanda social perfectamente aceptada por los ciudadanos y porque además era una cuestión de derechos civiles. Pero el miedo que tenía la Iglesia Católica no es que en España solo tengan una presencia excepcional, que la tienen, institucional, y con digamos que tienen un vacío legal donde pueden operar allí pues en su relación económica con el Estado, sino que además es que tenían verdadera preocupación a que esto se convirtiera en el ejemplo latinoamericano. Y por eso hubo tantísima oposición, ¿no? O sea que todos estos nos ayudan a explicar también, claro, si en España la Iglesia Católica fuera radicalmente contundente, esto tendría una repercusión inmediata también en Latinoamérica, provocando numerosos problemas para el cálculo de la Iglesia. O sea, nada está desconectado. A mí me sorprendió mucho. Yo he visitado el Vaticano por dentro, he tenido la oportunidad de verlo, y además en las estancias interiores, las estancias cerradas, las vetadas, las que no se muestran, no las del museo, sino las viviendas, residencias particulares, etcétera. He tenido la oportunidad de pasear por el Vaticano. Y una cosa que me sorprendió, ya me lo había contado Iñaki Gabilondo, que estuvo años cubriendo allí en Roma el Vaticano como informativamente, y entonces decía, lo que más me sorprendió es que es una auténtica institución de la diplomacia, no es un centro de oración, no es un lugar, no, allí lo que la gente habla es de geoestrategia, geopolítica. Hay gente, mucha gente con hábitos, solo faltaba, pero es un centro de manejo de poder. Y como tal, pues se comporta y se organiza y se estructura, ¿no? Y esto me sorprendió mucho porque efectivamente lo que tienes la impresión de estar visitando es un gran ministerio. Un ministerio donde la gente está, pero un ministerio público de políticos, ¿no? Donde la gente lo que está es articulando discursos en torno a la presencia, a la proyección que tiene que tener una organización que es muy consciente del papel global que tiene y de los diferentes lugares en los que está presente, con diferentes formas de ver la vida. Solo así se explica que la Iglesia en Euskadi tenga una posición dura, la Iglesia en Cataluña tenga una posición y la Iglesia en Madrid tenga una posición radicalmente diferente, ¿no? Porque si no, como organización, es imposible que sobrevivas con una posición unánime en todos los temas. Pero me impresionó mucho. Aquella fue una experiencia muy, muy singular, muy interesante. Ahora, si queréis ver Italia, ahora con algunas informaciones que nos estáis haciendo llegar, realmente son para pasmarse. Salvini reclama esterilizar a una madre gitana acusada de múltiples hurtos en Italia. Es una noticia que nos hacían llegar. Algo que puede parecer anecdótico, que puede parecer pequeño, al final no lo es. Estamos hablando de un cargo público, ¿no? Nos lo hacía llegar Galgo Callejero y nos lo hacía llegar además a través de una noticia de La Vanguardia que recogía precisamente ese tuit, ¿no? Lo que decía Salvini. Salvini textualmente decía: esta maldita ladrona a la cárcel 30 años y sin que pueda tener más hijos y sus pobres criaturas dadas en donación a familias decentes. Las razones de no entrar en prisión de esta mujer han sido las sucesivas gestaciones, porque ha tenido 10 hijos, ¿no? Y ha sido condenada finalmente a 25 años de prisión. El caso es que el propio Salvini en Twitter pues ha recibido una respuesta social y de hecho le han recordado que mientras la carterista le han condenado a 25 años de prisión, al fundador de la Liga Norte y al tesorero de su partido solo les han caído 2 y 4 años. Y claro, estaban hablando precisamente del doble rasero, de la doble vara de medir que puede tener Salvini, que al final la única intencionalidad que tiene con este tipo de mensajes es difundir un discurso racista y un discurso que lo que haga es promover más el odio, si cabe, hacia las minorías. Pero mira, es interesante esto de Italia. Recuerdo que hace unos días en el diario.es, en la sección de piedras de papel, Jordi Baquer publicó un artículo que me llamó la atención, que hablaba un poco a raíz de todo esto que hemos estado comentando también, del fin de la excepción española por el hecho de que la extrema derecha hubiera llegado al poder en España, y él decía, bueno, si analizamos los cambios sociológicos y un poco, digamos, las tendencias ideológicas de España, nos damos cuenta de que, bueno, dentro de todo España no ha cambiado tanto, pero sí señalaba que el país que había cambiado o que, digamos, estaba en una órbita diferente era Italia. En Italia, aparte del fenómeno de Salvini y del movimiento 5 estrellas, hay una serie de cambios sociales que sí eran más relevantes,
¿no? En este sentido, España, por ejemplo, o a lo mejor no había cambiado tanto y España había cambiado, pero la tesis del artículo era que realmente España tenía unos niveles de tolerancia con determinados asuntos sociales, por ejemplo, el matrimonio homosexual o una serie de cosas, bastante acorde con el resto de los países europeos. En cambio, Italia sí ofrecía unos valores mucho más alterados y quizá ahí también esté un poquito la raíz de todas estas cambios, estas situaciones y, digamos, este peligro que estamos viendo, ¿no? En Italia sí se están produciendo algunos cambios, a lo mejor, o algunos fenómenos de fondo que pueden ser más preocupantes por el hecho, además, de que es uno de los grandes pilares de la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo está un poco en ese sentido, en una posición casi euroescéptica, pero no deja de ser uno de los fundadores de la Unión Europea y un país en el que, desde luego, este artículo lo retrataba además con datos y lo evidenciaba. Se están produciendo unas ciertas tendencias ideológicas, unos vaivenes a lo mejor preocupantes. También en Desalambre había otra noticia que nos habla sobre la inmigración. 13 días abandonados por Europa en el buque de una ONG alemana. La gente incluso intentaba saltar al mar por desesperación. Sí, de esto además llevábamos hablando ya algunos días, y es que la ONG Sea-Watch rescató a 42 personas y el problema es que siguen ahí, siguen sin poder tocar tierra. Desde Italia les dicen que no les van a dejar desembarcar y entonces esto está generando también un conflicto, tanto que la propia ONG, según recogía Público.es, se dirige ya al Tribunal de Estrasburgo para conocer si Italia lo que está haciendo es violar los derechos humanos. Así que vemos como al final, pues por no atender a este tipo de cuestiones nos encontramos con situaciones tan alarmantes como que haya 42 personas que lleven esos 13 días sin poder tocar tierra, y efectivamente la situación pues se va agravando, como dice la propia ONG. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la agenda cafetera, pero ya sabéis que llega un momento en el programa que apartamos aunque ahora vamos a hablar un poquito más de política, pero apartamos los periódicos, por lo menos un rato los periódicos nacionales, y servimos un poquito más de café aquí en la sobremesa cafetera, donde generalmente hablamos de la vida, curiosidades de la vida, cosas que nos llaman la atención y nos quedamos aquí charlando. Lo que pasa es que como hay tal crisis en el seno de Ciudadanos, le pedíamos a Pilar que nos avanzara un poco. Los viernes solemos hacer un repaso a los medios de comunicación internacionales, pero que nos avanzase un poquito cómo estaban recogiendo los medios de comunicación internacionales esta crisis que de pronto, esta implosión de Ciudadanos que se está viviendo en las últimas horas, y ha habido bastante repercusión, ¿no, Pilar? Sí, mucha, para ser una crisis interna de un partido que ni siquiera está en el gobierno, que quizá eso también está en el fondo de todo, ha tenido muchísima repercusión. He encontrado artículos en The Guardian, en el Financial Times, en medios alemanes, medios franceses, Le Figaro. Reuters lo ha dado como agencia, con lo cual lo ha recogido también muchos otros medios así. Y la verdad es que ha llamado la atención. Es verdad que si recordáis, digamos, llevamos un par de semanas hablando en prensa internacional de cómo Ciudadanos estaba en el foco por el tema de las alianzas con la extrema derecha y por el tema, digamos, esos choques que había tenido en Francia, donde eran uno de los aliados preferentes del partido de Emmanuel Macron, y ya se veían con cierta preocupación pues esta facilidad con la que había aceptado los pactos en los que estaba incluido Vox, los pactos de gobierno a nivel local. Y ahora con esta dimisión, sobre todo de Tony Roldán, pues ha estallado aún más, digamos, la burbuja, ¿no? Ya os digo, además casi todos los titulares de los medios internacionales se refieren a eso, que Ciudadanos pues se enfrenta a una importante crisis interna por los pactos con Vox, con la extrema derecha. Es decir, se sigue proyectando un poco la imagen de que Ciudadanos directamente está gobernando con la extrema derecha. Luego, The Financial Times, por ejemplo, apuntaba otra clave, que es que esto dificulta aún más la ya pequeña posibilidad de que hubiera un acuerdo de gobierno del centro izquierda, ¿no? Que desde fuera de España era una de las opciones, desde el mismo 28 de abril, de una de las opciones, no sé si preferentes, pero una de las que se señalaba como más obvia, ¿no? Un pacto de Ciudadanos con el PSOE para gobernar, y se interpreta que esto pues dinamita prácticamente las pocas posibilidades que ya habían ido contando los corresponsales que había. La mayoría de los corresponsales desde ayer han estado muy pendientes de este asunto y han destacado mucho el discurso de Tony Roldán y esa
esas acusaciones y, digamos, esos reproches que ha hecho a la directiva de Ciudadanos. Y en el fondo lo que ha quedado, y desde luego lo que los medios internacionales están destacando, es como que Ciudadanos realmente ha dejado de ser un partido de centro. Es decir, ya no se puede considerar que haya ninguna formación que esté en ese espacio ideológico, y en sí mismo eso condiciona también el gobierno de España, que es una de las cosas que más preocupa fuera, que España sigue sin gobierno. De hecho, había un corresponsal francés que decía, pues volvemos a estar en una situación parecida a la de 2015 y 2016, de parálisis, en las que 2 meses después de las elecciones sigue sin haber gobierno, sigue sin haber tampoco un debate de investidura, y bueno, todo esto pues es las cosas que preocupan fuera y que se van señalando. Bueno, pues así está la crisis en Ciudadanos. Hemos estado hablando antes largo y tendido con Carolina Punset, que nos está explicando también que los mensajes de alarma sobre la deriva del partido venían de lejos, venían desde hacía 2 años ella misma, y nos decía algo muy relevante. Más de 500 personas han abandonado Ciudadanos precisamente por esa deriva. Lo que pasa es que lo han hecho silenciosamente porque no han tenido repercusión. Si esto le hubiera ocurrido a otro partido político, habría tenido una dimensión gigantesca. A otro partido de la izquierda en general, porque el Partido Popular, que ha vivido crisis muy importantes, pero tengo la sensación de que no ha sido retratado igual, ¿no? Bueno, yo creo que además salen en algunas portadas porque es inevitable que salga, ¿no? Hombre, ya, es como, esconder una cosa como esta cuando Toni Roldán en rueda de prensa... Claro. Pues al final lo de Carolina Punset no tuvo tanta repercusión, ¿no? Y bueno, y también habría que preguntarse por qué hay un interés en ver ahora debilitado a Ciudadanos. Efectivamente, también hay un interés, porque esto al final, bueno, pues beneficia al Partido Popular y al Partido Socialista, ¿no? Consiguiendo, pues, que lo que quieren es debilitar precisamente a Ciudadanos y a Podemos, ¿no? Para que volvamos a tener ese gran bipartidismo. Bueno, la cafetera C silencio. Almohadilla, la cafetera, C silencio. Me parece que el hashtag no era muy apropiado. No se entendía muy bien, ¿no? CS, igual habría que haber puesto CS en mayúsculas. Es un poco complicado. Mira, había un corresponsal francés que ironizaba, ponía C y luego con el símbolo de grados Celsius, ¿no? Subiendo, además, dice. Hostia, qué bueno ese también. Sí, para el grupo hashtag, eso está bien. Está bien. Que vaya lío tenemos. ¿Y qué teníamos? Cosas pendientes que hablar. Bueno, recordamos la película del viernes. In Time. Ha habido gente que nos ha reprochado, ha dicho, bueno, pues una película comercial y tal. Lo que pasa es que la elegimos porque nos la sugeristeis varios oyentes y porque nos decían que había que leerla con el intento que hace el director, aunque es verdad que es cine moderno y es cine comercial norteamericano, pero el director hace una crítica al capitalismo salvaje. Y entonces, por eso repiteamos ese día ese análisis que habían hecho bastante exhaustivo de la película, porque tenía una lectura bastante interesante sobre el capitalismo y la manera en la que los fuertes disponen de los privilegios y disponen de los recursos, mientras que los débiles luchan extenuantemente por vivir y sobrevivir, ¿no? Y entonces nos parecía que bueno, que podía abrir un espacio para la reflexión, pero... recordar que la desvirtualización es el 13 de julio. 13 de julio. Que anunciaremos en cuanto podamos. En cuanto nos confirme ya el Conde Duque la manera el Conde Duque, la manera en la que se pueden reservar los asientos, porque hay gente que viene de fuera, si no lo dejábamos abierto y que entrase quien está. Yo pensaba que sería una reunión bastante familiar, bastante chiquitina, pero está confirmando un montón de gente por todas partes. Nos está pidiendo, oye, a mí me podéis reservar 10 entradas. Entonces, todavía no tenemos la manera de reservar los asientos. Vamos a habilitarlo para que la gente que viene de fuera venga con eso asegurado. Y lo vamos a hacer en cuanto el Conde Duque nos confirme ya la disposición, la oportunidad. Como son tan majos, nos están abriendo las puertas para ello. Y entonces será un programa en directo, habrá actuaciones musicales, habrá algún monólogo también interesante de algún actor amigo. Pasaremos un rato muy agradable y sobre todo será la oportunidad para abrazarnos y ponernos cara a los oyentes una vez más. Sí. Actuaciones musicales. Actuaciones musicales de María.es. No. Sí, en el camino de Jedi. En campaña no hay que anunciar cosas que luego no puedes cumplir. En el camino de Jedi de María.es, su liberación se va a producir el día que cante en público. Con un par. Dices que no. No, o sea, es que eso va a pasar, sí, que esa liberación se va a producir así, sí. No, que no va a pasar la canción, creo que en este momento estar en disposición de prometer que no va a pasar. De asegurar que lo veo muy improbable viendo la cara de María.es. Pero que el día que lo hagas te vas a sentir muy liberada, eso también lo pienso. También lo pienso, no voy a decir.
Ya, a mí me pasó una cosa. Para eso tendría que cantar bien, entonces como no canto bien, no voy a cantar. No, perdona, no canto bien, canto mal. Hablo de lo canto que, bien, mira, yo hablo de lo que subjetivo. queráis, pero no canto. Claro, pero se trata de exponerse a algo que a uno le retenga. No se trata tanto de cantar, yo no lo hago. No yo soy como el V de Vendetta en el entrenamiento. No quiero que se quede retratado, no. La época de las redes sociales, además, ¿no? Que haya pruebas gráficas hasta... Ayer cambié mi ficha de Tinder y puse mi foto. No os digo más. Sí. ¿Pero la tuya solo? Bueno, la mía y la de María. Porque al principio dijimos, no, bueno, habíamos puesto una nota, un texto que decía, y aunque no pongamos la foto somos bonitos. Pero ayer ya dije, pero ¿qué importa? O sea, ya solo faltaba tener que andar escondiéndose. A estas alturas de mi vida me importa. Pero vuestro perfil es de pareja, entonces. Sí. O sea, ¿puedes ponerte perfil individual o perfil de pareja? No, bueno, hemos hecho un individual, pero con los dos. Ha sido una cosa así. Y hemos quitado además las alineaciones, hemos dicho, y ya veréis, vamos, si queréis os leo el texto, pero una cosa así muy... Es difícil porque además no se puede localizar un perfil, aunque ayer vimos que se podía enviar, no sé, bueno, una cosa muy, muy rara. A ver si lo tengo por aquí, porque el texto era muy, muy divertido. Dice... Queremos conocer a gente a la que le apetezca sentirse acompañada y pasar un rato de conversación agradable en torno a un café. Alguien a quien le apetezca venir con nosotros a inauguraciones, al cine y a descubrir rincones especiales. Íbamos a poner restaurantes, pero pensábamos que nos iba a caracterizar como gordos. Entonces eso lo hemos omitido. Nos gusta sonreír, la fotografía, ir a exposiciones, leer, el yoga, la naturaleza, el piano, vino y el queso, viajar y la tortilla de patata. Lo del vino lo íbamos a poner, pero también pensamos que nos iba a dar un poco imagen de vosotros vais a lo que vais, que no es cierto. Pero si ponéis vino y queso, ya complementa, ¿no? Claro, eso sí. Y pone, aunque no hayamos puesto fotos, somos bonitos. Y un pollito. Y esto lo hemos quitado. ¿No? Era un poco cursi, ¿no? Eso me dijo María, esto es un poco cursi. Y dije, que no, que está muy bien. Y entonces hemos puesto nuestra foto. Así. Digo, bueno, pues nada, terminaré en la portada de La Razón. Ya habéis pasado al segundo paso del manual, ¿no? Es que una cosa que me llama mucho la atención es cómo vas rompiendo los tabúes. O sea, lo que te parece una anomalía y una cosa ahí como indiscreta y una cosa como tal, de pronto ya te parece una rutina normal y de pronto ves a tu alrededor. Me encontré a gente, amigas mías, a punta de pala ayer. Qué curioso. ¿Cómo es el algoritmo? El algoritmo es una pasada. O sea, el algoritmo de Tinder no deja de servirme parejas y amigas mías. Que dices, hombre, ya, pero son mis amigas. ¿Pero has metido alguna de ninguna nada? Indicación. Y de hecho no está en mi teléfono. Nada. No está en mi teléfono, no está en mi componente. Dices, puede ser que estén alrededor, puede ser que tal. Pero para empezar, a amigas que yo no sabía tampoco que no eran heterosexuales. Pero... Bueno, muy curioso, súper curioso. El Big Data, ¿no? Que luego te preguntas de para qué va a servir y mira. También te digo que da un poco exactamente igual. O sea, que yo pensaba y digo, pues nada, que cojan los datos y tiren, que arreglen, que se los vendan al Santander. Aquí está Berlín. Berlín y su chica buscando una novia. A ver, no creo que eso tenga influencia cuando tenga que pedir un crédito. Pero, en fin, digo, igual para el seguro de vida, bueno, igual mejora la póliza. No te voy a decir que no, porque oye, tienes más protección, estás más cuidado. Pero si buscas pareja. Creo que sí. Pero no estaba hablando de eso, estaba hablando de otra cosa que ha derivado en este asunto. Sobre la fotografía. No, sobre lo de rebasar los límites. Sobre lo de que María va a cantar una canción. ¿A que se la había olvidado? Vaya. Yo creo que sí. No, pero porque entonces una conclusión que me ha enseñado la vida en este tiempo de vaivenes y de sustos. De sabiduría. Sí. No, de sabiduría no, que soy muy joven. Que esa es otra. Digo, ¿qué edad ponemos? Porque claro, digo, ¿ponemos la mía o ponemos la tuya? Digo, porque ponemos la mía, estamos en otro espacio. Si ponemos la tuya, estamos en otro diferente. Entonces, digo, no podemos hacer una media de los dos. Pero bueno, no, que una cosa que me he dado cuenta es que los límites hay que rebasarlos. O sea que, mira, es increíble la de prejuicios que nos meten en la cabeza. No cantas bien. ¿Quién ha dicho eso? Además de que es el efecto Pigmalión del libro, no cantas bien depende del tono. Claro, no cantas bien si cantas 2 escalas por encima de tu tono. Si cantas 2 escalas por debajo, ahí, vamos, tienes numerosos ejemplos de gente que en cuanto le gradúan un poquito el tono en el que cantar, canta de puta madre.
Y esto es verdad. Bueno, hombre, hay gente que tiene más oído, menos oído, hay gente que tiene una voz más melodiosa o más bonita y otros que tienen menos, o sea, no es solo el tema del tono. Pero tampoco les han ayudado mucho. O sea, la misma canción en un tono no es la misma que en otro. Sí, eso es cierto. Y además, sobre todo porque eres capaz de cantarla en tono, que es lo importante también. Es decir, si estás fuera de tono, te cuesta llegar a las notas más altas o a las notas más graves. A veces las notas graves también son complicadas de dar, pero que no busques razones para llevarme la contraria. Si digo ya sabes que sí. Si digo que, que el tono es el que va a cantar esto. Es la clave, ¿no? Si el tono es la clave, el tono es la clave. Mira, dice Mamen Paez, si María canta, yo bailo, dice Mamen. Aquí todos rompemos un tabú. Tú sabes que yo un tiempo, en otra vida, va una batallita de las que le gustan a Emilia. Abro hilo, ¿no? Abro hilo. Hubo un tiempo en el que conocí a unos tipos con los que pensaba que iba a sacar adelante el proyecto de Radio Cable, unos inversores de Silicon Valley. Y entonces me llevaron a San Francisco y estuve allí 15 días y estuve visitando y una cosa de estas estrambóticas en plenaburbuja.com. Pai conoce toda esta historia. Bueno, eran unos consultores internacionales que, entre otras cosas, hacían ejercicios para las empresas, algunos ejercicios muy interesantes, y tenían muchas empresas, ellos tenían intereses en muchas, y entonces les interesaban las tecnológicas y me tantearon para ver si me gustaba y me llevaron a Silicon Valley por ahí de paseo y de retrato. Fue una época en la que yo creía que era bueno lo de ser empresario y emprendedor y todas estas cosas. No empresario porque nunca tuve mucho afán de hacer nada grande, pero sí una cosa coqueta y pequeñita apoyada. Y entonces me llevaron a San Francisco. Y una de las cosas que hacían en las empresas eran gente muy original. Eran un poco osca, pero muy original, muy original. Una cosa que hacían, por ejemplo, es metían a trabajar a un grupo de actores en una empresa. Esto lo he visto, ¿eh? Y les metían a trabajar durante 15 días. Y los actores estaban observando y tomando notas de las conductas de los compañeros, de las cosas que sucedían y tal. Por ejemplo, imagínate una gran multinacional que no funciona bien el departamento de administración porque hay algún problema, se producen muchos errores, algo no va bien, las cuentas no funcionan, tal. Y meten a los actores a trabajar con ellos. Y los mantienen allí durante días. Y durante, 1 o 2 meses, tomando notas y tal. Y escriben una obra de teatro. Y hacen una representación. Y acude toda la empresa para verlo. Todo el mundo identifica los perfiles, pero no identifica a las personas de las que está hablando. Es una cosa que persigue ser algo sana en ese sentido, ¿no? Y hacen una representación y todo el mundo se da cuenta de por qué fallan las cosas. Errores de comunicación, gente que en realidad lo que quiere es un ascenso pero nadie le escucha, gente que merece verdaderamente un ascenso porque trabaja muchas horas pero no es recompensada, mientras que otros que son más oportunistas y pasan más tiempo en el café, pues sin embargo obtienen todas las glorias y todos los abrazos de la dirección. Y entonces hacen una obra muy crítica con la dirección para que se vean dónde están los déficits. Y entonces me impresionó muchísimo la manera. Bueno, ¿y a qué viene esto? A que uno de los ejercicios que planteaban es el gran miedo que tenemos las personas a recibir rechazo, el gran miedo. Y entonces uno de los ejercicios al que yo me sometí, porque entonces estaba con este proyecto bastante interesado, decía, claro, nos encanta recibir aplausos, pero detestamos recibir abucheos. Y entonces uno de los ejercicios que hacían era en estas conferencias que daban, te ponían en un escenario y decían, y ahora por favor apláudanle. Y todo el público te aplaudía tal. Y ahora abuchéenle. Y entonces te abucheaban. Y te dabas cuenta de lo irrelevante que es un gesto y el otro. De lo irrelevante que es para tu perfil, para tu persona. Y de que si consiguiéramos convivir con eso y consiguiéramos efectuar ese mecanismo mental así de taca-taca, seríamos imparables. Al que le importen estas cosas. A mí no me interesa mucho porque yo estoy más bien en las caravanas y en el poliamor, pero... Yo en esto también tengo como un sentimiento encontrado, ¿no? Porque al final dices, no tienes que atender, o sea, no te tienes que dejar influenciar, ¿no? Siempre por las críticas buenas o malas. Pero claro, en cierta manera también tienes que tener un poco la perspectiva de bueno, no sé, para no perder el foco, ¿no? Porque al final si gente que te aplaudía ahora mismo no te aplaude, igual es que tú has cambiado algo, ¿no? Sí, pero la gente también... O sea, que no sea determinante, pero que sí lo tengas en el foco, ¿no? O sea, a ver, es importante escuchar. Escuchar siempre es muy importante y escuchar a los demás es muy importante, ¿qué vamos a decir? Y en un programa como este, donde vivimos la bidireccionalidad con tanta intensidad, es evidente, pero dentro de eso también es verdad que hay que conseguir abstraerse en ciertos momentos también de la presión de lo exógeno, de lo exterior, y intentar comportarte como a ti te haría feliz. Porque yo estoy seguro de que Mamen, bueno, yo creo que Mamen ha dicho esto de que iba a bailar si María cantaba, pero lo ha lanzado al aire. Pero yo creo que Mamen no tiene ningún problema en ponerse a bailar que yo donde me ponga sea. A cantar, ¿eh? Claro. Pero yo estoy convencido de que si yo digo, María, venga, cántate una canción en el escenario el día de la desvirtualización,
A María le encantaría, aunque no lo vaya a reconocer jamás, le encantaría poder levantarse, coger el micrófono y cantar una canción y volverse a sentar en plan jajaja. Ya, pues que para eso tendría que saber cantar, y como no sé cantar, pues no lo voy a hacer. No, que no, ya no estoy hablando de María, estoy hablando de un supuesto así genérico, porque yo te apoyo en todo. Y también, si tú no quieres cantar, aquí no canta ni Dios. Ni Dios. Pero también es verdad que una de las cosas que cuesta es exponerte ahí tanto al aplauso como al rechazo, ¿no? Porque al final es verdad, ser el centro de atención, hay gente que le encanta, pero hay otras muchas personas a las que les cuesta mucho ser el centro de atención, sobre todo si es algo que encima no tienes confianza al hacer. Pero es verdad lo que decías, a veces hay que desdramatizar un poco eso, el aplauso excesivo o la crítica excesiva. Me parece que era un poema de Kipling que decía que ambos eran impostores, ¿no? Porque al final es verdad que son situaciones que no deben, por lo menos, condicionarte, o al final cuando algo va bien tienes que saber que bueno, dónde está la realidad, dónde están las cosas importantes y no dejarte influir por ello. Pero creo que también hay mucho eso de lo difícil que al final es exponerte ahí a la crítica o al elogio de los demás, sobre todo si es un gran auditorio. Eso siempre es una cosa que cuesta bastante. Bueno, pero yo voy un poco a que hay herramientas que nos ayudan a comprender mejor el mundo y a sobrevivir mejor en este mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces hay herramientas de este tipo. Hay cosas que se aprenden. Una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, le preguntaron a George Soros, a Satanás, sí, amigos, al Satanás de la extrema derecha, que, oye, le han convertido ahora en el... Es curiosísimo la figura de George Soros. Hay una parte de la izquierda que lo odia y una parte de la extrema derecha que lo odia. Y hay una parte ambigua así en el centro que no sabe muy bien quién es George Soros, entre los que me encuentro. Pero bueno, George Soros le preguntaron, es un multimillonario que utiliza una vía filantrópica, pero otra también de crítica hacia el sistema. Es un especulador, pero a la vez apoya cosas alternativas en Estados Unidos. Tiene varias fundaciones así, no precisamente de izquierdas, por eso no existe en Estados Unidos como tal, pero sí, digamos, poquito que incentiva fundaciones y cosas así de pensamiento político demócrata. Bueno, un personaje muy raro. Pues defiende incluso pagar más impuestos. Y defiende que los ricos tienen que pagar más impuestos. O sea, le escucharéis discursos como ese y otros tal. Pero pues con este rollo que tienen los americanos también de persecución a los fantasmas de la vieja Rusia que nos invade, todas estas cosas, por eso crea tantos desencuentros por ahí. Y luego un especulador de libros, o sea, ha hecho su gran fortuna especulando, incluso con bienes de países, etcétera, etcétera. Pero la figura de Soros... Pero lo que es húngaro, además, es uno de los grandes enemigos de Viktor Orbán, el presidente húngaro. Y bueno, pues a George Soros le preguntaron una vez en una entrevista, ¿qué harías si perdieras todo lo que tienes? ¿Qué harías si perdieras todo lo que tienes? Y entonces hizo una descripción, un retrato del alma humano de la hostia. Y dijo, pues yo me pondría a trabajar de repartidor de pizza, iría ahorrando un poquito de dinero lo poco que me permitiera este asunto para comprarme el traje más caro que pudiera. Y luego me iría allí donde se reúnen los ricos. Y entonces fue un retrato de la riqueza, de la superficialidad, de la manera en la que se relacionan algunos, de la manera en la que cada ejército tiene su uniforme, de la manera en la que es más fácil pasar desapercibido. Tú puedes ser muy creativo y llegar con medio pelo rapado, pero a un despacho del BBVA no te entregan 1.000.000 de euros. Por muy creativo que seas y por muy tal, a no ser que te busquen ellos a ti, porque hayas hecho algo que te... Pero cada ejército tiene su uniforme, cada lugar tiene su tal. El retrato me pareció demoledor sobre el capitalismo, sobre la manera en la que se relaciona el capital, sobre la manera en la que tal, pero muy transparente. Me pareció una manera de explicarlo. Dice, ¿qué? Si no te iban a dejar entrar, dice Sbroker. No lo sé, si llevas un buen traje, entras a muchos sitios. Yo creo que sobre todo también... ¿No crees que también es muy... Soy como el muy tío español Nilsson eso? De Pipi Calzas Largas. ¿Tú crees que pasa en todos los países? Bueno, yo creo que en el capitalismo sí comparten estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, la película de la semana pasada, Match Point, también tenía un poco esos códigos, ¿no? De entras en determinados círculos cuando eres capaz de aparentar algo que luego no es totalmente real, y en gran parte tiene que ver con la forma de ir vestido o con la forma de, a lo mejor, de hablar o de comportarte en determinadas situaciones. Yo creo que sí, que eso es bastante universal. Y dice el conde de Montecristo, con toda la sabiduría que encierra el conocimiento patrio español, y tiene mucha razón, dice, vamos, como el pequeño Nicolás, sí, que aplicó esa doctrina efectivamente hasta que le calzaron, hasta que le pillaron y estuvo viviendo de gorra. La verdad es que tener el estilo Barrio Salamanca para entrar seguramente en muchos sitios. ¿Creéis que estamos y el pelo engominado? Y el pelo engominado, claro. Sí. ¿Creéis que estamos predeterminados por el gen del Lazarillo de Tormes? ¿Creéis que España, o es algo propio de los países que han sido pobres, luego han tenido más dinero y entonces todavía tenemos un punto ahí de pillaje?
Pero ¿qué os parece? Porque de alguna manera condiciona culturalmente. Hay una cultura popular así de lazarillos. ¿Estamos entre el Lazarillo y Don Quijote? Don Quijote de la Mancha. Qué pregunta, ¿eh? O sea, de alguna manera somos un poco pillos de pilla y corre, sal y vuela. O en realidad todo el mundo, solo que el capitalismo a un anglosajón lo ha legitimado y a nosotros pues nos dejan el papel de secundarios. A lo mejor tiene más que Hombre, ver. yo creo que el Lazarillo de Tormes es muy anterior al capitalismo, con lo cual hay que se inventara el capitalismo, con lo cual ya creo que esta parte, yo creo que sí hay una parte que... capitalismo no, mujer, ya existía la moneda con el Lazarillo de Tormes. Pero no el capitalismo. Bueno, el capitalismo desbocado igual no, pero el capitalismo como forma de relación... Existía la avaricia, pero no es exactamente lo mismo. Es que el capitalismo yo creo que también tiene una serie de implicaciones que lo condicionan, ¿no? Es decir, la pillería o, digamos, y la avaricia, desde luego, siempre ha existido. O sea, eso es inherente al alma humana desde que existe el dinero, desde que existe la riqueza, que bueno, que también llega un momento que ¿no? se inventa. El mercantilismo, así como desde el siglo XV, que empieza el capitalismo. Deriva en un mercantilismo salvaje, así como de relación entre intereses empresariales, bla, bla, bla. Pero bueno, determina o no, ¿qué pensáis? ¿Somos un poco productos de nuestra historia? El Lazarillo de Tormes... Yo creo que todo influye, pero también es verdad que entonces seríamos uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Quiero decir, la corrupción al final es algo bastante intrínseco por desgracia en todo tipo de países, ¿no? Entonces, no sé, es que a mí siempre me cuesta mucho tener una idea fija sobre algo así, ¿no? Generalizar tanto. Yo no me atrevería a decirlo y a lo mejor puede que anteriormente sí que estuviésemos más influenciados, ¿no? Por esa picaresca y tal, pero yo creo que ahora no tanto. Evidentemente hay gente que sí, pero no tanto. Esto es como el retrato, ¿no? Que se ha hecho algunas veces, por ejemplo, de la figura del taxista, ¿no? Bueno, pues yo el otro día, por ejemplo, además me recordaba bastante el taxista con el que fui, a Willy Veleta. Quien hace los vídeos de contextos, y me recordó muchísimo. Sí. Y fue, vamos, de hecho se lo dije, digo, gracias por el viaje, digo, porque ha sido muy agradable y tal. Entonces yo creo que todo lo que sea generalizar por un sector, por una sociedad, por un país, creo que al final nunca vas a poder hacer una regla real de eso, porque al final generalizar implica pues caer en el error. Sobre todo un país como España, que está también conformado por las dos Españas, ¿no? Que es difícil. Es verdad que hay ciertas cosas que diferencian, pero yo creo que durante un tiempo sí que claramente fue una cosa, o digamos una característica que sí pudo tener, incluso a veces por la propia necesidad de supervivencia, el afán de supervivencia, ¿no? Durante la posguerra, pues la pillería al final fue lo que salvó a mucha gente de morirse de hambre, probablemente. Una vez que ya, digamos, el crecimiento y la situación económica mejora, probablemente pues ya no hay tanta necesidad de eso y se va buscando otra serie de valores que nos caracterizan como sociedad. Es difícil. Yo creo que sin duda ha sido parte del carácter español, pero claro, pensar eso también implicaría que ni las sociedades ni los individuos pueden evolucionar, mejorar y cambiar. Y creo que sí, que somos eso víctimas de los estereotipos y esto que no nos gusta nada, que dicen, bueno, pero es que me estás caricaturizando, los andaluces son vagos, los catalanes son tacaños, los madrileños son chulos, los no sé qué, pero pesan las etiquetas en la cultura popular. A mí la verdad es que cuando dije, yo quiero comprender el fenómeno catalán y el fenómeno del empresariado catalán, y me dijeron, tienes que leerte La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, que la verdad es que es un retrato increíble sobre la evolución de un tipo que es un anarquista que está repartiendo panfletos y que acaba convertido en un gran empresario después de un montón de operaciones de pillaje y que retrata un poco el perfil español de la pillería, de cómo... Pero luego ves a Donald Trump, por ejemplo, y dices, bueno, es verdad que es gente que ha tenido posibilidades para hacerlo, pero que son también tipos que están todo el día, si no bordeando la ley, en el otro lado de la balanza, ¿no? O sea que no es tampoco un fenómeno propio español, supongo. No, yo creo que no, es igual que la corrupción, tampoco es un fenómeno español, es decir, hay corrupción incluso en las sociedades que más admiramos en ese aspecto, en la alemana, en la danesa, en la finlandesa, eso es algo que no es exclusivo ni siquiera de los países latinos, ni mucho menos, eso existe en todas partes y a veces es más los filtros y los controles, los sistemas de control los que lo condicionan, pero está claro que la imagen y el estereotipo sí que lo tenemos, como todos los estereotipos y como todos los, digamos, este tipo de prejuicios, pues
tiene una base más o menos real, pero muchas veces que se exagera y desde luego no se corresponde ni mucho menos con la generalidad. Dice Nómada por el Mundo: en España somos más pillos, pero en todos los países existen los robos en las casas y en las oficinas llevados a cabo por gente que parecía el técnico y entró sin ser cuestionado. Dice, utilizando ese hashtag almohadilla, la cafetera C silencio de Ciudadanos. El silencio, ¿lo oyes? C silencio. Que por cierto ha puesto Lucía Taboada un tuit, es muy ingeniosa Lucía Taboada, siempre pone unos tuits muy ingeniosos. Pero dice, se puede resumir las últimas 24 horas de Ciudadanos con la discografía de Malú. Oye, me despido, me fui, lejos de ti, ¿qué más da? No voy a cambiar, ni un segundo, ahora tú, y ahora vete, así lo haré, árbol solitario, cenizas. Está muy bien, son todo canciones de Malú. Bueno, de hecho, Villegas ha dicho que Ciudadanos mantendrá su nuevo Sánchez y dice, y que quien no lo asuma puede dar un paso al lado. O sea, que están dispuestos a tener todavía más fugas en el partido. Bueno, pues a ver en qué acaba. Bueno, os pedimos que utilicéis ese hashtag almohadilla la cafetera C silencio. Almohadilla la cafetera C silencio. Para comentar el programa. Y volvemos mañana miércoles. Mañana más, con más cosas aquí. Escucharemos a Ainhoa Goñi. En fin, podremos hablar sosegadamente de la vida. Gracias, Mary. De la vida y de las cosas de la vida. Prepárate esa canción, mujer, no seas así. No voy a cantar, no. Vale, bueno, pues ya está, no es uno. Además, voy a hacer como Phoebe, solo cantaría con esta voz de constipada. Pues oye. A los Smelly Cat. Como Phoebe, es verdad. Pero te has dado cuenta que Phoebe popularizó una de las canciones más absurdas de la historia y no pasó nada. Bueno, Phoebe cantaba fatal y le daba igual. Le daba igual y eso la hacía grande, ¿no te das cuenta? La convirtió en un icono. Sí. Fer, cantaba mal porque no cantaba en tono, deduzco, ¿no? Por supuesto, no te quepa ninguna duda. Te lo dice un icono pop, porque soy un icono pop. Nos vamos. Gracias Mary, gracias Hasta Pai. mañana. Adiós y muchísimas gracias a todas. Gracias a todas por vuestra compañía, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Ángel Atisbo, Obdemurian, Hilo, Pipistrello, Buscadora, Rubén, Marina, SCT, Cayetano, bueno, tantísimas amigas que nos ayudan cada mañana a analizar un poquito este mundo tan cambiante, tan complejo en el que vivimos. Y si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.